Gracias a todos por asistir. Esta sesión está siendo grabada. Si alguien no quiere aparecer en cámara, con cerrar la cámara es suficiente. Y vamos a comenzar describiendo lo que son las oficinas Acelerapyme. Las oficinas Acelerapyme para Kit Digital las ha puesto en marcha Red.es, que es una entidad pública adscrita al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en colaboración con Cámara España. Tienen como objetivo impulsar la transformación digital de pequeñas y medianas empresas, micropymes y autónomos, en actuaciones como, por ejemplo, esta jornada, que está financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation en el marco de la Agenda Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025. En el chat os pondré un enlace a la página web de la Oficina Acelerapyme de la Cámara de Comercio de Cáceres, también el correo electrónico con el que podréis poneros en contacto con nosotros para cualquier duda, información bien de la jornada o del kit digital o de la digitalización de vuestra empresa. Y los teléfonos de mi compañero Antonio, que está ubicado en la oficina que hay en Plasencia, o el mío mismo, que soy Mariluz, aquí en Cáceres. Al final de la jornada también os pasaré una encuesta de valoración para que podáis opinar sobre qué os ha parecido la jornada. La jornada de hoy se titula La IA, o sea, la inteligencia artificial y su integración en la empresa con Kit Digital. El objetivo de esta formación es que el empresario o el emprendedor adquiera o amplíe sus conocimientos sobre la inteligencia artificial y descubra las diferentes herramientas donde puede aplicarla para poder automatizar procesos y trabajar de una manera más efectiva y productiva en su negocio. Se van a tratar puntos como la importancia de la IA en la digitalización y la automatización, y la IA aplicada a un sitio web y presencia en Internet, al comercio electrónico, a la gestión de clientes y a la gestión de procesos. Nuestro ponente de hoy se llama Juan Rivera Crespo, con 10 años de experiencia en el sector del marketing digital y ha trabajado con empresas de todos los tamaños. Combina su experiencia profesional con la docencia en centros de formación y en escuelas de negocio. Es experto en análisis de datos, desembarcos digitales y diseño e implementación de estrategias de posicionamiento orgánico. Cuando quieras, Vale, Juan, perfecto. puedes comenzar. Bueno, solamente decir que si tenéis alguna pregunta a lo largo de la charla, podéis abrir vuestros micrófonos, que os los voy a habilitar, y también podéis dejar la pregunta en el chat, como lo prefiráis, ¿vale? Ya Juan nos irá diciendo en qué momento va respondiendo. Ujú, Cuando quieras, Juan. perfecto. Bueno, por mi lado, salvo que me pilléis a mitad de frase, cualquier momento es bueno para hacer una pregunta, porque es probable que la pregunta sea relevante para justo lo que estamos hablando ahora y que si nos esperamos unos minutos, pues ya pierdo un poco la relevancia y puede que esa duda la tenga más gente, ¿vale? Voy a compartiros pantalla para que podáis ver mi presentación y luego esta presentación se os enviará, ¿vale? En formato PDF. Son una serie de apuntes y demás, sobre todo para la gente que vea la grabación y no haya tenido la oportunidad a lo mejor de preguntar o de comentar junto aquí con todos nosotros, pues bueno, pueda tener ese material adicional. Básicamente vamos a ver este esquema. Vamos a ver una serie de conceptos básicos sobre qué es la inteligencia artificial, una serie de errores de concepto que suele haber, porque suele haber mucha leyenda urbana y los medios de comunicación a veces exageran las cosas o no las cuentan del todo bien. Entonces, eso deriva en ciertas concepciones erróneas sobre lo que es realmente la inteligencia artificial en su estado actual y en lo que se espera que vaya a ser en los próximos años. Y luego veremos casos de uso prácticos en empresas y aplicados al marketing, ¿vale? Aquí tenéis la lista de casos que vamos a ir viendo, cada uno con sus diferentes herramientas y demás, pero bueno, cuando lleguemos a ese punto lo veremos. Luego, en la parte de conclusiones, pues bueno, comentaremos un poco empresas grandes que han implementado inteligencia artificial, aunque sean proyectos no tan grandes, porque de momento lo están testeando. La parte de reducción de costes y mejora de ingresos, simplemente hacer una nota, pero bueno, yo creo que en los propios casos de uso iréis viendo si aplican vuestras empresas áreas en los que podáis ahorrar o optimizar el presupuesto que tenéis ahora mismo. Y luego, bueno, una serie de pasos para integrar inteligencia artificial en pymes, que es simplemente un guión, pues acaso alguien anda un poco más perdido o necesita una guía un poco más centrada, dejar ahí más o menos los pasos que ahora mismo se suelen seguir. Y luego, bueno, ronda de preguntas en el caso de que alguien prefiera esperar hasta el final de la presentación para preguntarme.
Este soy yo, ¿vale? Como os van a pasar la presentación en PDF, pues seguirá incluida esta diapositiva, pero bueno, este enlace os lleva a mi LinkedIn y aquí abajo tenéis mi correo personal. Dudas, preguntas, no sé, en general, pues opiniones sobre cómo ha sido la charla o cosas que puedan surgir, que sepáis que mi puerta en ese sentido está abierta para ayudaros para ayudaros en lo que pueda. Mi objetivo de aquí es que salgáis con una serie de herramientas, una serie sí, un cajetín de herramientas básico, igual que si fuera una escuela de oficio en la que cada uno aprendía a hacer una cosa concreta y demás, pues que aprendamos y tengamos una cajita de herramientas de situaciones en las que se puede y ya se está aplicando la inteligencia artificial y que hayan sido relevantes para diferentes empresas o casos de uso diarios de las empresas, específicamente en España, pero en todo el mundo, en su día a día. Conceptos básicos importantes a tener en cuenta. Primero, la inteligencia artificial, ¿vale? Se basa en modelos estadísticos. Por cierto, no voy a ir leyendo las diapositivas tal cual, las voy a ir comentando por encima. Lo digo por si alguien luego ve la grabación y va siguiendo lo mismo que voy diciendo yo, pues que sepa que como no las voy a leer directamente. Pero bueno, la primera es que los modelos de inteligencia artificial se basan en modelos estadísticos, es decir, se basan en patrones. La inteligencia artificial es el antiguo Big Data, que era el antiguo Data Science, que era el antiguo tío de estadística o matemático que trabajaba en tu empresa o que trabajaba en la fábrica optimizando las máquinas y calculando cuándo era más probable que se rompiera, qué tipo de repuestos había que recargar en el almacén porque se estaba acabando el stock, ese tipo de cosas, ¿vale? Eso aplicado a una escala enorme es lo que acabó siendo el Big Data y eso aplicado con mayor volumen y con una capa superior de razonamiento es lo que es la inteligencia artificial. Esto es importante saber de dónde vienen las cosas porque la inteligencia artificial ni surge de la nada, ni probablemente algunos de vosotros que hayáis tratado con, en algún momento, aplicaciones de Big Data o se os hayan acercado comerciales, consultores, e incluso puede que otros programas parecidos a los de Acelera Pyme sobre estas herramientas, pues cuando os cuenta lo de la inteligencia artificial podéis decir, joder, pero es que esto yo lo llevo escuchando desde hace 5 o 6 años o desde hace 10 años y no me parece tan nuevo porque ciertas cosas de estas que me cuentas ya las había aplicado yo en mi empresa. Eso es porque es exactamente lo mismo que se venía aplicando, pero un paso más en su evolución, ¿vale? Es un producto, es una nueva generación de productos antiguos que ya teníamos, solo que más refinados y más sofisticados. Y es importante saber que son modelos estadísticos porque la inteligencia artificial no razona de la misma forma que razona un ser humano. Un ser humano es capaz de inducir conocimiento sin tener estímulos o excesivos estímulos previos y sin haber vivido previamente una experiencia, es capaz de deducir cómo se va a desembocar basado en experiencias previas. Por ejemplo, cuando eres un niño pequeño y, por ejemplo, chupas una pila, porque no sabes qué, o metes los dedos en un enchufe, o te acercas a un perro para acariciarle porque el perro que vosotros tenéis en vuestra casa o en vuestra con tus padres y demás es muy majo y muy cariñoso y crees que todos los perros van a ser iguales y en cada uno de esos tres casos, pues en el de la pila te deja la lengua dormida, en el caso del enchufe te da un calambre o viene tu padre o tu madre antes de que te da los dedos y te da un cachete o el perro te pega un ladrido y te asustas, ¿vale? Y te pones a llorar. A partir de ese momento, tú no necesitas, por ejemplo, en el caso del perro, deducir que si te acercas a intentar acariciar a un tigre o a un lobo, es probable que vaya a suceder lo mismo, ¿vale? Porque eres capaz de analizar los puntos comunes entre ambas situaciones y el espacio de desconocimiento que tienes, que es, ¿son los tigres igual de agresivos que un perro? O el perro de mi vecina, que no le gusta que la acaricien, y puedes decir, pues por lo menos son igual de agresivos, si no más, ¿vale? Porque tiene pinta de que van a ser más, tiene pinta de que son más agresivos o por la forma de la postura, cómo se mueven, cómo te miran, cómo te acechan, lo que sea, ¿vale? Y no necesitas ver lo que sucede cuando alguien intenta acariciar a un tigre o le intenta dar de comer a un lobo sin protección y sin cuidado y simplemente, pues bueno, un poco a ver qué sucede. No necesitas que suceda eso, porque eres capaz de deducir conceptos. La inteligencia artificial no. La inteligencia artificial tiene que ser entrenada con datos y esos datos tienen que previamente haber pasado por las situaciones sobre las que tú le estás haciendo preguntas. Tenemos la ventaja de que al punto en el que estamos de la historia humana, en Internet tenemos la inmensa, por no decir toda, la cantidad del conocimiento humano y experiencias humanas de lo más diversas. Tenemos desde los datos más académicos, rigurosos, científicos y demás, hasta las fotos, vídeos y, por decirlo así, entre comillas, tonterías que subes a Instagram o que subes a YouTube o que se suben a TikTok, etcétera, ¿vale? Entre un premio Nobel
y un adolescente hormonado en la edad del pavo de TikTok, pues tenemos toda la experiencia humana. Gracias a eso, gracias a toda esa inmensa cantidad de datos, da la sensación de que la inteligencia artificial, a veces cuando hablamos con ella, es como hablar con un ser humano, pero es mentira, simplemente está inspirado. Y es un patrón estadístico porque necesita la inteligencia artificial haber pasado antes por datos que sean relevantes para la pregunta que estás haciendo y que contengan la respuesta, porque va a predecir esa respuesta. Cuando le habéis hecho una pregunta a ChatGPT, o a Gemini o a cualquiera de estas herramientas, si os dais cuenta, lo que hacen es que escriben 2 o 3 palabras, se paran, y luego escriben 3 o 4 de golpe y se paran, y luego a lo mejor te escriben una frase entera y se paran, y luego la mitad de una frase se paran y luego te escriben la otra mitad. Ese ir a trompicones hacia adelante, como si estuvieran, sí, ir a trompicones como si le estuvieran dando la pausa, es el modelo calculando las palabras y el orden de las palabras en función de qué palabra es más probable que vaya después para tu respuesta. Por ejemplo, si tú le preguntas a la inteligencia artificial cuál es la capital de Madrid, o sea, la capital de España, perdón, el 80% de las veces o el 90% de las veces te va a responder Madrid. ¿Por qué? Porque estadísticamente hablando es la respuesta correcta. De todas las veces que está esa información colgada en Internet, la mayoría de las veces la respuesta va a ser Madrid y así lo tiene registrado en su modelo. Algunas personas que a lo mejor, pues yo qué sé, por cuestiones y demás, dicen que a lo mejor la capital de España es Barcelona. Turistas, americanos, lo que sea, que a lo mejor están un poco confundidos en cuanto a niveles de geografía y creen que Barcelona es la capital de España. O puede que otras personas o la propia inteligencia artificial tengan sus registros que hubo un momento de España en el que la capital fue Toledo, no fue Madrid, en tiempo de los reyes católicos y antes de Felipe II. Esa también es una respuesta correcta. Pero ¿qué pasa? Que el modelo dice, si de cada 100 veces, por poner un número, que si de cada 100 veces que yo he consultado este dato, 9 de cada 10 veces o 90 de cada 100 veces es Madrid, 8 de las restantes 10 es Barcelona y solo 2 de 100 es Toledo, probablemente la respuesta correcta sea Madrid y por eso te da la respuesta. Es un ejemplo muy tonto, pero para que entendáis que la calidad de los datos con los que está entrenado la inteligencia artificial impacta en la calidad del modelo para responder tus preguntas. Y por lo tanto, cuando a veces la inteligencia artificial le habéis preguntado cosas de las que vosotros sois expertos, expertos en concreto de esa área del conocimiento, y la inteligencia artificial te ha respondido una cosa incorrecta, eso es porque vuestro conocimiento enfocado y vuestro conocimiento especializado en la materia es pequeño en comparación a todas las fuentes de datos que tiene acceso ChatGPT, pero el acceso y la calidad de datos a los que tiene acceso ChatGPT en general, y por decir ChatGPT, cualquier inteligencia artificial del planeta, me da igual, no llega al nivel de calidad que tenéis vosotros dentro de vuestro cerebro, ¿vale? Y luego la inteligencia artificial se basa en redes neuronales que están inspiradas en el cerebro humano. Es un poco que aprenden a resolver tareas. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, la inteligencia artificial se entrena, pues le pones a identificar fotos y luego un ser humano dice, esta foto te que has identificado como un perro, en realidad no era un perro, era un lobo. Y la inteligencia artificial dice, ah, vale, pues entonces ya sé que para la próxima vez que me salga algo que parece un perro, pero no es exactamente un perro, voy a intentar con que es un lobo. Y lo intenta y viene un ser humano y le dice, ¿es correcto lo que has hecho? Porque esta vez es un lobo. O no, le dice, has intentado decir que es un lobo, que también es incorrecto porque en realidad es un coyote o en realidad es un zorro. Y la inteligencia artificial, así como va iterando y así es como va aprendiendo, ¿vale? Esta parte es un poco más abstracta, no hace falta tampoco que lo entendáis. Simplemente quedaros con que un ser humano siempre está detrás de toda inteligencia artificial, porque de alguna forma un ser humano ha tenido que darle el input de esto es correcto, esto es incorrecto. Y cuando en ChatGPT vosotros hacéis una pregunta y el propio ChatGPT te pregunta, ¿te ha gustado esta respuesta o qué respuesta prefieres? ¿La respuesta 1 o la respuesta 2? Y vosotros elegís, lo que estáis haciendo es de forma gratuita dar vuestro esfuerzo humano a que la herramienta mejore, porque le estáis dando feedback gratuitamente a OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT. ¿Vale? O sea, que también tengamos en cuenta que realmente inteligencia artificial no significa reemplazar a humanos totalmente, sino un equipo híbrido y en simbiosis. También, importante, aleatoriedad en las respuestas. La inteligencia artificial, como digo, no es un ser humano, entonces es imposible que una inteligencia artificial innove, o al menos no hemos llegado al punto en el que una inteligencia artificial sea capaz de innovar. ¿Innovar qué significa? Si tú pones a 100 personas a hacer una tarea, 99 de esas personas es muy probable que lo hagan de la forma esperada,
pero una de cada 100 personas intentará salirse de la norma, bien porque está aburrido, bien porque es una persona perezosa e intenta hacer el trabajo de la forma más rápida posible, pero que también esté bien, o bien porque es una persona inquieta y tiene esa capacidad innata de ver un poco fuera de la caja, lo que hace es probar una cosa distinta. Y ahí es cuando se surgen las innovaciones, de esa, un poco decirlo, aleatoriedad. Eso que se produce de forma natural en el cerebro humano, es imposible que lo produzca una inteligencia artificial. Eso tiene sus partes buenas y sus partes malas. La parte negativa es que la inteligencia artificial por sí sola no puede evolucionar. Necesita de momento todavía de asistencia humana en un número bastante elevado. Pero también significa que para simular la innovación dentro de la inteligencia artificial existe cierta aleatoriedad en las respuestas. Es decir, si tú durante un mes le haces todos los días a la misma hora a ChatGPT una pregunta muy concreta, durante casi todos los días te va a responder lo mismo, pero alguno de esos días se le va a ir la pinza, por decirlo entre comillas, y te va a decir algo aleatorio. Eso no es que sea un defecto del modelo, es que las inteligencias artificiales están preparadas para ir variando ligeramente las respuestas a lo largo del tiempo, por si acaso en esas variaciones de respuestas dan de casualidad con una respuesta que te guste más. ¿Vale? A ti como ser humano, pero en realidad me refiero a la sociedad, a una respuesta que nos guste más. Es el concepto de temperatura, ¿vale? Que se llama en inteligencia artificial. Pero quedémonos con que, porque esto va a ser importante más adelante en los casos de uso, la inteligencia artificial a veces hace cosas aleatorias, ¿vale? Quedémonos simplemente con eso. Carencias en el uso diario, la principal, y porque es muy peligrosa a nivel de integración empresarial si se deja a la inteligencia artificial hacer las cosas sin supervisión humana, es lo que se conoce como el fenómeno de alucinaciones, que está relacionado con la aleatoriedad, pero solo en parte. La inteligencia artificial no es como un ser humano, de nuevo me repito, pero es importante mantener este concepto, porque tú le puedes mandar o yo os puedo mandar una tarea muy concreta y vosotros podéis decir, vale, te la voy a hacer porque por sentido común, deducción, las cosas que yo sé previamente y demás, puedo intentar resolverlo, pero no soy un experto. Lo que voy a hacer puede que no sea lo más indicado, ¿vale? Y esto nos ha sucedido a todos cuando empezamos cuando empezamos nuestra vida laboral o nuestra carrera profesional, o nos cambiamos de sector, o contratamos a un becario, a una persona que está empezando en la empresa, de prácticas o lo que sea, pues está muy inseguro haciendo las cosas, ¿vale? Aunque tenga la formación y teóricamente sepa hacer el trabajo, es muy inseguro o tiene esa inseguridad dentro hasta que no coja soltura en el día a día. La inteligencia artificial no tiene eso, ¿vale? La inteligencia artificial te puede dar una respuesta tanto correcta como incorrecta, pero el nivel de seguridad con el que se va a expresar y los términos con los que va a utilizar, que son bastante tajantes, son exactamente los mismos, tanto si la respuesta está bien como si la respuesta está mal. Eso quiere decir que si tú no tienes mucha idea de lo que le estás preguntando a la inteligencia artificial, te vas a fiar de lo que de lo que te dicen, ¿vale? Sin embargo, si eres un experto concreto en el tema y le preguntas algo a la inteligencia artificial y te responde algo hiperaleatorio o que no tiene absolutamente nada que ver, tú tienes el criterio para decir, oye, esto está mal. Y entonces se lo dices a la inteligencia artificial y te dice, es verdad, perdona, me he equivocado. Y te da otra respuesta que podrá estar bien o podrá estar mal, pero te la va a dar con el mismo nivel de seguridad con la que te dio la respuesta errónea. Esto es importante, ¿vale? Porque al final esto es como Internet. Cuando tú vas a buscar información en Internet, sobre todo, por ejemplo, si es información médica, nunca busquéis vuestros síntomas en Internet porque va a parecer que os vais a morir al día siguiente. Porque como seres humanos, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a Internet, filtramos o tenemos, por decirlo así, las defensas altas a la hora de decir, bueno, no me fío del todo de lo que me ha dicho este médico, voy a buscar en Internet, aquí esto me están diciendo esto, pero en este otro sitio me han dicho otra cosa distinta, no sé a qué creer, no sé qué, por decirlo así, tenemos criterio propio. Pero por alguna razón, cuando tratamos con inteligencia artificial, yo he encontrado que la gente desconecta el cerebro porque como parece un ser humano y parece que habla con mucha seguridad de lo que sabe, tenemos la tendencia a, por decirlo así, respetar la autoridad y decir, bueno, pues, o sea, no sé, pues parece que sabe, no sé, o sea, me dice palabras que parece que tienen sentido, usa términos técnicos, etcétera, pero es una alucinación, ¿vale? Porque se expresa en términos absolutos y no deja espacio a lo demás. Y luego, la diferencia entre IA generalista e IA especializada, esto luego lo veremos con un par de ejemplos más concretos, pero bueno, existen dos tipos de inteligencias artificiales. La utopía de la inteligencia artificial es conseguir lo que dice aquí, una inteligencia artificial general, una AGI. ¿Por qué? De la misma forma que si tú coges a un ser humano y
de pequeño le das formación sobre música, entrena con un instrumento, practica, va a competiciones, recibe clases de maestros muy buenos en el instrumento, en el área en el que seas, de solfeo, de composición, de canto, de digitalización, de lo que sea, esa persona se va a convertir en un músico experto. Pero si tú a ese cerebro lo retrotraes y de nuevo lo vuelves a coger como un bebé y en vez de meterle tanta formación musical, desde que es niño lo haces un experto en deportes, el deporte que sea, me da igual, karate, escalada, tenis, fútbol, baloncesto, y haces que practique, que entrene, que invierta muchísimo esfuerzo, esa persona que podría haber sido muy buen músico acabará siendo muy buen deportista. Y lo mismo con matemáticas y lo mismo con química o con cualquier área del conocimiento humano. Es probable que no sea un Mozart, es decir, que no sea un genio, pero si dedica y le, entre comillas, haces dedicar el suficiente tiempo y esfuerzo, acabará siendo superior a la media en lo suyo, ¿vale? Quizá no sea el top del top, pero un 8 sobre 10, que también es una muy buena nota, es muy probable llegar, ¿vale? Eso es lo que es la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general es un ser humano, un cerebro humano robótico que potencialmente, y porque tiene acceso a todos los datos del mundo y tiene en realidad todo el tiempo del mundo, porque un segundo para un ordenador podría ser como 100 años para nosotros en tiempo humano, potencialmente ese cerebro puede ser cualquier cosa, ¿vale? Y potencialmente en ese cerebro estará contenido toda la inteligencia humana y será como hablar con el ser humano, un ser humano omnisciente, por decirlo así, que tenga una capacidad de raciocinio superior, que haya practicado durante millones y millones de horas desde su punto de vista todas las áreas del conocimiento humano y que cualquier cosa que le preguntes será un experto en ella, ¿vale? Quizá no el mejor del mejor si fuera un ser humano, pero desde el hiper dedicado a eso, pero desde luego mucho mejor que el profesional promedio o el ser humano promedio en esa área del conocimiento. Eso es la utopía y eso es lo que no se ha conseguido, ¿vale? Lo que en realidad nosotros tenemos es una IA general, ¿vale? No una inteligencia artificial general a ese nivel, sino una IA generalista o unas IAs especializadas, ¿vale? En realidad las IAs generales son muchas IAs especializadas puestas todas simultáneamente, ¿vale? Para dar la sensación de que estás hablando con un cerebro humano completo, pero en realidad son como muchos humanos por detrás respondiendo cada uno y aportando cada uno su granito de arena en la respuesta. ¿Y esto por qué es importante, esta diferencia? Y esto lo vamos a ver con los casos. La herramienta más popular ahora mismo es ChatGPT. ChatGPT funciona de la siguiente manera, como hemos dicho. Una serie de datos entran en el modelo, la inteligencia artificial los absorbe, encuentra los patrones estadísticos entre todo el conocimiento que tú le estés volcando y te devuelve una respuesta. Cada uno de estos nodos es un, por decirlo así, mini cerebro humano o un cerebro humano especializado en un área muy concreta. Este puede estar especializado en medicina, este puede estar especializado en economía, este puede estar especializado en derecho, este puede estar especializado en conocimiento deportivo, este en historia, ¿vale? Lo que sea. La cuestión es que tú cada vez que le haces una pregunta a ChatGPT, ChatGPT pone a trabajar a los, por decir un número, 100 expertos que tiene en todas las áreas del conocimiento humano y los pone a trabajar simultáneamente. Y en función del aporte que hace cada uno, así compone la respuesta final. A veces estará más enfocada a lo económico, a veces más enfocada a lo político, pero quedémonos con el concepto de que son 100 personas trabajando simultáneamente. Esto, que es el modelo, por decirlo así, americano-estadounidense, que es el que popularizó OpenAI, el primero de todos, es tremendamente caro e ineficiente, porque consume muchos recursos. Es como si para cualquier tarea que hubiera que hacer en tu empresa, todas las personas tuvieran que dejar su trabajo, el que estaban haciendo en ese momento, parar, juntarse todos en un sitio para ver a una persona trabajar o para responder a un correo, y todos se ponen a responder el correo. Eso es tremendamente ineficiente porque es tiempo perdido, energía perdida, recursos, etcétera, que no se van a recuperar, ¿vale? Es por eso que ChatGPT es un modelo caro en general y todos los modelos con enfoque generalista son modelos caros. Frente a eso, tenemos el modelo chino, que si habéis estado siguiendo las noticias de inteligencia artificial hace unas cuantas semanas, un par de meses, pegó bastante fuerte, hasta el punto de que por primera vez en la historia la capitalización de OpenAI sufrió una bajada potente en la bolsa de Wall Street, es porque DeepSeek lo que hace es un enfoque especializado. Desarrolló un sistema por el cual tú le haces una pregunta al modelo y el modelo es capaz de derivarla solo al experto o al conjunto de expertos al que le corresponde o que están más cercanos a darte la respuesta correcta o la respuesta que es más probable que estés buscando.
¿Esto por qué es importante? Porque en el ejemplo anterior, en vez de que 100 personas se tengan que parar todo lo que hacen a responder un correo, ahora solo tienen que parar 3. Con lo cual, desde un punto de vista de costes y desde un punto de vista de consumo de energía y de consumo de máquinas, etcétera, es mucho más barato. Esto es muy importante porque las diferencias en precio de las herramientas que vamos a ver a partir de ahora, muchas están relacionadas con si son generalistas o si están hiperespecializadas, ¿vale? De momento, la inmensa mayoría son generalistas, por lo tanto, estamos en el modelo caro de hacer las cosas. Probablemente cuando se popularice más las soluciones chinas u otras innovaciones que vengan de otras partes del mundo, veremos cómo cada vez la inteligencia artificial se va abaratando y hasta el punto de que incluso puedas tener una inteligencia artificial de andar por casa, ¿vale? Que es un poco el objetivo final de todo esto, como con los móviles. Casos de uso en empresas y marketing, ¿vale? Sé que es difícil y que sí que es mucha información en poco tiempo, pero quedémonos con ciertas pinceladas de lo que he dicho antes. Es estadística, en realidad no razona, sino que intenta predecir cuál es la respuesta más probable a tu pregunta, tiene cierto nivel de aleatoriedad, alucina en el sentido de que te puede dar una respuesta incorrecta estando muy seguro de que la respuesta es incorrecta y que el margen para la innovación es prácticamente inexistente, ¿vale? Estas ideas más o menos serían las claves. Bueno, y lo de generalista especializado, pero como todas son generalistas ahora mismo, da un poco igual, pero también esa diferencia no la guardamos en la cabeza. Primer caso de uso, ¿vale? Están ordenados de lo más común o el mayor impacto que yo he visto que pueden llegar a tener en empresas a cosas que ya son muy concretas y específicas y ya solo si estáis en ese punto en concreto os van a resultar útiles, ¿vale? Pero estos casos son los del principio bastante generales. El primer caso es el de diseño y es el de diseño web, ¿vale? Y el reto era el siguiente. El diseño de páginas web es tremendamente complicado porque necesitas personas con alto conocimiento técnico, tanto en diseño como en programación, para poder realizarlo. Y las personas con alto conocimiento técnico tienen, o sea, pueden cobrar mucho por los servicios que ofrecen porque pocas personas, comparativamente hablando, tienen ese nivel de conocimientos. Por eso, si alguno de vosotros ha intentado desarrollar una página web por su cuenta, antes del kit digital o con el kit digital, y se ha sentado y ha intentado contratar a un desarrollador o a un equipo de desarrolladores para que se lo hiciera, es decir, totalmente personalizado, se habrá dado cuenta de lo tremendamente caro que es y de lo que y del tiempo que se tarda, ¿vale? Porque hay muchísimo trabajo manual, muchísimas tareas técnicas que tienes que saber muy bien lo que estás haciendo para no liarla. El proceso tradicional es de iterar muchísimo, os presentan un diseño, no os gusta, queréis cambiar no sé qué, vuelven otra vez al taller, por decirlo así, lo toquetean, lo cambian, os lo vuelven a presentar, pero ahora no os termina de convencer otra cosa, lo cambiáis, tal. Evidentemente, vosotros tenéis derecho a dar todas las opiniones que queráis, porque para eso es vuestra página web y estáis pagando por ella. Pero ese proceso de iteración, al final hace que sea muy costoso, en general, lidiar con las partes de inteligencia con las partes de inteligencia, o sea, de inteligencia artificial, perdón, con las partes de diseño y programación. La solución que propone la IA es hacer uso, ¿vale? Bueno, y simplemente por darle otro asterisco para que veamos el paso y el salto. ¿Cómo se lidiaba con eso antes de la inteligencia artificial? Pues una de dos. O te contratabas una herramienta como Shopify, PrestaShop, Magento, WordPress, Wix, lo que sea, Joomla, ¿vale? Hay muchísimas que ya te dan una serie de plantillas prehechas y simplemente, pues con pocos conocimientos y de una forma bastante limitada, porque de nuevo no tienes conocimientos, pues puedes personalizarte un poquito tu página web. Esa sería la primera solución. La segunda solución, que es más avanzada y por lo tanto más cara, ¿vale? Al final es externalizar el servicio y contratar a una agencia o a un agente digitalizador a través del programa de Kit Digital para que te haga esa página web. Ahí ganas en que no tienes que lidiar con todo el tema técnico y de mantenimiento y demás, ¿vale? Pero en ese sentido lo que estás haciendo es la parte que decíamos de contar con un tercero que al final la comunicación hace que sea todo bastante más costoso en el tiempo, ¿vale? Sobre todo si hay que hacer cambios y modificaciones. La solución que nos permite la inteligencia artificial es hacer uso de sus patrones estadísticos. ¿Por qué? Porque normalmente, en mi experiencia al menos, la inmensa mayoría de la gente, es posible que sea vuestro caso también, no quiere páginas web muy extravagantes ni que hagan cosas muy raras. Por ejemplo, estáis especializados en el sector vitivinícola,
porque tenéis unas bodegas y queréis vender vino o licores o quesos o productos artesanales, lo que sea, en vuestra página web, ¿vale? O a lo mejor os dedicáis a el equipamiento industrial, ¿vale? Y queréis vender, pues, equipamiento industrial en Internet con una página web, ¿vale? El caso es que, por decirlo así, son productos que no es, por decirlo así, muy extraños, ¿vale? O sea, tú a una persona por la calle le paras y le dices, me dedico a vender esto y diría, ah, vale, pues muy bien, y seguiría andando. En ese sentido, no es como si, por ejemplo, crearais cohetes para la NASA, que ahí sí que probablemente tendrían más preguntas a hacer. Por eso mismo, porque son cosas, por decirlo así, muy, muy estandarizadas, el diseño que vosotros tenéis en la cabeza de cómo os gustaría que fuera vuestra página web probablemente tampoco a vuestros ojos sea muy complicado. ¿Por qué? Porque estará basado o en la competencia o en páginas web que no sean competidores vuestros directos, pero que os hayan gustado, cosas que hayáis visto por medios de comunicación, cosas que hayáis visto en presentaciones como por ejemplo estas de los programas Acelera Pyme, etcétera, ¿vale? Ahí es donde entra la ventaja de la inteligencia artificial. Como hemos dicho, la inteligencia artificial es capaz de reconocer de forma muy eficiente patrones estadísticos. Entonces, se han desarrollado herramientas en las cuales tú les das una descripción de cómo te gustaría que fuera tu página web y la inteligencia artificial analiza cientos de miles de páginas web dentro del sector o con las indicaciones que le hayas dado. Por ejemplo, tengo una bodega, quiero vender vinos, me gustaría una página web que sea sobria y elegante, minimalista, que no tenga muchas cosas por pantalla, que muestre el producto de forma completa, es decir, que las fotos no estén o las imágenes de los productos no estén ahí encajonadas, sino que sea toda la botella y que se vea muy bien al entrar o lo que sea. O si eres en el ejemplo de la maquinaria industrial o de la agricultura, o sea, me dedico al mundo de la maquinaria industrial. Quiero una web que transmita fiabilidad y por lo tanto, pues que no sea muy rimbombante, que no tenga muchos colores ni nada. Quiero que lo primero que vea la gente al entrar sea el catálogo de mis productos y en ese catálogo de mis productos quiero que cada poco tiempo automáticamente vaya pasando hacia la derecha y vaya cambiando de producto para que la gente lo vea, lo que sea, bla, bla, ¿vale? Lo que le hace la inteligencia artificial es coger esas instrucciones que tú le has dado y en su base de datos de cientos de miles de millones de páginas web analiza cuáles son los puntos comunes de todas ellas en función de lo que a ti te ha resultado o tú le has dicho que te gustaría que fuera, analiza esos puntos en común, cómo están construidos y qué es lo que les hace especiales o no, y con eso te produce una página web que es, entre comillas, del estilo, de la cuerda, derivada de todas esas páginas web que están en su modelo. Y eso, como digo, a la mayor parte de la gente le suele bastar. Hay gente que sí que es cierto que tiene más margen para la creatividad, que cuando se le presenta la página web dice, no me gusta porque me parece súper genérica y no me dice nada, no me transmite nada, vuelvo a intentar. Y ese proceso que con un equipo humano, con una consultora, tardaría, vamos a poner, una semana más en presentarte una nueva opción, la inteligencia artificial lo hace en un rato, ¿vale? En una media hora, una cosa así. Ya te puede haber presentado 15, 20 modelos distintos de páginas web para que tú elijas para que tú elijas el que quieras. Ahí es donde está la ventaja de la inteligencia artificial. Herramientas disponibles que pueden permitir hacer eso, en la mayor parte de los casos he intentado daros una herramienta de pago que es más avanzada y una herramienta o que es gratis o que tiene una versión gratuita para que podáis trastear. Va a llegar un punto, sobre todo cuando los casos se vuelvan más específicos, que ya no va a haber opciones gratuitas porque al final todo acaba costando dinero, ¿vale? Pero bueno, en la medida de lo posible, siempre que ha habido una y que esté más o menos decente, os la he incluido, ¿vale? En este caso tenemos Wixadi, que es la pionera, ¿vale? Fue la primera que surgió en esto y por lo tanto la que tiene más depurado y pulido su sistema, ¿vale? De creación de páginas web. Y la otra es Jimdo Dolphin, que tiene la ventaja de una versión gratuita, ¿vale? Más o menos las dos funcionan igual. La de Wix es más avanzada. La de Jimdo en su versión gratuita está capada, es decir, no podéis hacer todo lo que podríais hacer si pagarais, pero bueno, se pueden hacer bastantes cosas y si la página web que queréis hacer no es muy compleja, os podéis tirar millas con la versión gratuita, ¿vale? Aquí, simplemente, asterisco, y esto va a ser así en el resto de casos y lo iré recordando poco a poco para que cale la idea. Esto no significa que podáis hacer páginas web sin supervisión, porque una cosa es hacer el diseño
y otra cosa es implementar ese diseño, ¿vale? La parte de diseño es la que consume más tiempo. La parte de implementación, salvo que queráis cosas hiper extrañas, que no creo que sea el caso, la verdad, no va a llevar tantísimo tiempo, con lo cual el ahorro de costes viene por el tiempo en la parte de diseño. Pero aun con todo y con eso, primero vais a necesitar diseñadores porque, salvo que vosotros os dediquéis al mundo del diseño o a un área creativa en el que tengáis esas habilidades, vais a necesitar alguien con criterio a vuestro lado que os diga, a ver, esta página web puede que te guste a ti, pero desde un punto de vista de navegación y de cómo va a ver la gente, por ejemplo, no en ordenador, sino en móviles, es una web horrible. Entonces, tenemos que hacer estos cambios, estos cambios y estos cambios para que se puedan usar, ¿vale? Y luego necesitáis, sí o sí, alguien que sepa de programación, ¿vale? Para que os pueda crear esa página web. Entonces, de nuevo, la inteligencia artificial, el ahorro, viene porque permite reducir tiempos y en parte también ahorrarse trabajos muy manuales que hasta ese momento tenía que hacer un ser humano. Pero eso no significa que haya que prescindir de un ser humano. ¿Por qué? Porque decíamos antes, que la IA se equivoca, con toda la seguridad del mundo, alucina, tiene aleatoriedad en las respuestas, entonces, cuidado, ¿vale? Siempre con un ser humano y con sentido común, ¿vale? Con sentidiño detrás. Segundo caso de uso, que también es muy interesante, ¿vale? Y es uno de los más antiguos, es el de chatbot inteligentes y asistentes virtuales. Este reto, a poco que hayáis tenido que tratar vosotros mismos con el público, os daréis cuenta de que tratar con otras personas es horrible y consume muchísimo tiempo, muchísima energía, te drena las fuerzas, acabas muy cansado, etcétera, ¿vale? Los equipos de atención al cliente tradicionales, sobre todo los que son 24 horas, que no va a ser nuestro caso al nivel al que estamos, o sí, pero si son de seres humanos es probable que no sean de 24 horas, exige grandes equipos de seres humanos. Y dentro de esos grandes equipos de seres humanos tenemos el problema de que aunque sean los mejores profesionales del mundo, todos pueden tener un mal día. Es decir, 100 personas, suponiendo que vuestro equipo es de 100 personas, 99 pueden tener un día bueno, pero una persona, que no necesariamente tiene que ser ni la mejor, ni la peor, ni la de en medio, simplemente una persona aleatoria, ese día tiene un mal día porque ha dormido mal y la calidad de su atención al cliente disminuye, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos seres humanos, ¿vale? Y nos suceden estas cosas. El hecho de tener tantos equipos tan grandes consume muchísimos costes salariales, pero el coste de no tener un servicio de atención al cliente muchas veces es peor. Probablemente vosotros habéis tenido que lidiar en algún momento con algún cliente insatisfecho, con algún servicio o producto que habéis dado. Habéis gastado muchísimo tiempo de vuestro tiempo personal y de dejar de hacer otras tareas en responder a ese cliente, ¿vale? Porque queréis, dentro de lo que cabe, dar la mejor imagen posible y intentar dar una solución al problema, pero puede que el problema no se pueda resolver por X o Y motivos. Si es un producto, a lo mejor es porque el producto ha dejado de funcionar porque el cliente lo ha usado mal, ¿vale? Y por lo tanto ya deja de ser responsabilidad vuestra. Y así se lo transmitís al cliente. Bueno, pues muchísima gente lo que hace inmediatamente es considerar que no han sido atendidas sus exigencias, vamos a decirlo así, y va a internet y os pone una reseña negativa. Y todo ese tiempo y ese esfuerzo que habéis dejado y que habéis invertido en prestar atención a esa queja y dejado de hacerlo en otras cosas, al final ha acabado en una reseña negativa y da la sensación de que nada tiene sentido y que no sirve para nada, ¿vale? Ahí es donde entra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que permite, primero, es estandarizar las respuestas. Ya dejáis de tener la preocupación de que un día vuestra gente del equipo de recursos de atención al cliente, perdón, tenga un mal día, ¿vale? O que estén sobrecargados de trabajo o qué tal. La inteligencia artificial permite atender peticiones simultáneas, ¿vale? Con exactamente el mismo nivel de profesionalidad y con el mismo nivel de exigencia en las respuestas, ¿vale? Sin dejar lapso a ese mal día de un potencial ser humano. Pero aparte, las inteligencias artificiales pueden ir mejorando con el tiempo. Tienen con ese entrenamiento humano del que decíamos, de que un ser humano les va diciendo, esto está bien hecho, esto no, la siguiente vez hazlo así, no lo hagas así, te voy a dar unas instrucciones nuevas porque ha cambiado la legislación del consumidor y ahora no sé qué. ¿Vale? La inteligencia artificial puede mejorar, ¿vale? Con ese sistema, aprendiendo de las propias interacciones que tenga con los clientes y con el propio equipo de atención al cliente de vuestro lado. De tal forma que con el tiempo va mejorando exactamente igual que un empleado. Lo que pasa es que no
mejora de forma aislada, sino que en el momento en el que se incorpora una mejora, se incorpora para todas las peticiones que vayan a venir el día de mañana. Con lo cual, desde el momento en el que lo incorporáis, sabéis que esa nueva información puede ser aplicada a las peticiones y preguntas que le vengan a partir de ahora, ¿vale? Y de nuevo, el asterisco que comentábamos antes, es muy peligroso dejar a la inteligencia artificial a solas con un ser humano respondiendo dudas por la parte de alucinaciones y por la parte de problemas. Las inteligencias artificiales encargadas de atención al cliente tienen incorporado un sistema, ¿vale? De backup en el que si no son capaces de responder en X tiempo a una pregunta porque es muy difícil o porque les lleva mucho tiempo intentar encontrar cuál sería la respuesta más probable estadísticamente adecuada, le pasan automáticamente su petición a un ser humano. De esa forma, los casos realmente difíciles o complejos los sigue atendiendo un ser humano, pero el volumen de ruido diario o semanal o mensual que podéis tener se reduce muchísimo porque esa persona solo va a atender las quejas realmente importantes, ¿vale? No las, por decirlo así, chorradillas por las chorradillas del día a día, ¿vale? Seguiréis teniendo el problema de que hay gente que no acepta un no por respuesta y que os va a poner una respuesta negativa y va a decir que la atención al cliente es malísima y demás porque vivimos en un mundo que es así, ¿vale? Pero al menos sabéis que no vais a estar consumiendo recursos inútiles en ese tipo de situaciones, ¿vale? Dos opciones que tenemos aquí. Una, que es la que más me gusta, es Dialogflow de Google. Es porque, primero, a mí me gusta cómo hace las cosas Google, pero porque tiene integraciones fáciles, entre comillas, porque hace falta alguien técnico para instalarlo y demás, con web, o sea, web me refiero la típica burbujita que te sale cuando visitas una página web, que se te abre y es un chat, etcétera, ¿vale? Con integraciones web, integraciones con WhatsApp, para WhatsApp Business, por ejemplo, con Facebook, que ahora es Meta, pero bueno, Facebook Business, etcétera, ¿vale? Y sobre todo tiene una versión gratuita limitada. Entonces, pues podéis trastear y podéis probar cositas vosotros mismos a ver qué tal, qué pinta tiene, ¿vale? Una versión más avanzada de esto es IBM Watson, que es cara, es más cara es más cara de la de Google, no tiene versión gratuita, o al menos no la tenía la última vez que miré, y la gracia es que es más rápido y más preciso, ¿vale? Pero bueno, si no estáis construyendo cohetes para la NASA, probablemente no necesitéis una respuesta hiper concreta y específica, hiper rápida, ¿vale? Probablemente os podáis permitir que el sistema sea un poquito más lento de lo habitual, ¿vale? De todas formas, como hablábamos de las IAs generales que son más caras, que son la mayoría, y las IAs especializadas que son más baratas, conforme el mercado vaya adoptando la forma de hacer de soluciones que en este caso vienen de China o de Asia, pues muy probablemente los precios en general de todo disminuyan y salgan más competidores y etcétera, ¿vale? Pero bueno, de momento estas son las dos herramientas principales. Luego, caso 3. Pensaba que había una pregunta. Vale. No, no, Caso 3. nadie. Vale. Caso 3. SEO asistido por inteligencia artificial, ¿vale? He metido este caso porque, aparte de que el SEO es una de las áreas en las que, sobre todo al principio de mi carrera, más me desarrollé, es importante para las empresas pequeñas porque normalmente la mayor parte de vosotros no entra, o sí que entra, pero no al nivel de presupuesto al que debería, y probablemente lo sepáis, pero evidentemente las circunstancias son las que son y no podéis hacer más. El tema de la publicidad, ¿vale? Entonces, cuando no existe la publicidad, lo único que te queda es que tu página web sea recomendada por Google, ¿vale? O por los motores de inteligencia artificial a la hora de que alguien haga la búsqueda de bodegas en Cáceres, o productos artesanales de Cáceres, o maquinaria industrial en Cáceres, o la que sea, ¿vale? La empresa o servicio o sea, el producto o servicio que comercialicéis vosotros, ¿vale? Entonces, el SEO normalmente suele ser el principal pilar de tráfico de las pymes. Esto es importante porque el SEO, y esto hablo de todo en general, ¿vale? Al final, por trabajar en equipos multidisciplinares y demás, hablo en experiencia personal de todos los casos que he metido, los he metido específicamente por eso. Pero específicamente el SEO requiere muchísimo tiempo y es un trabajo increíblemente repetitivo, porque necesitas analizar constantemente
por qué palabras clave, por qué búsquedas está apareciendo en tu página web, si ha cambiado la forma en la que la gente busca información en Internet. Por ejemplo, a raíz de que surgiera ChatGPT, antes el término inteligencia artificial no lo buscaba nadie en Internet, o si lo buscaban era en el ámbito de la ciencia ficción. La gente buscaba películas, libros, series que tuvieran que ver con Terminator, Matrix, esas cosas, ¿vale? Inteligencia artificial. A partir de ahora, la gente está buscando inteligencias artificiales en todo, ¿vale? Y en todos los sectores y demás. Eso es un cambio de tendencia en cómo busca la gente en Internet. En vuestro sector en concreto, puede ser que un producto se haya descatalogado, que un servicio se haya puesto de moda. Por ejemplo, si sois una clínica dental, pues que un tipo de tratamiento dental se haya puesto de moda recientemente y es lo que todo el mundo está buscando ahora mismo. Ese tipo de cuestiones, ¿ok? Que afectan a cómo la gente busca realmente en Internet. Y eso es un trabajo increíblemente repetitivo, ya os digo, y que requiere muchísimas horas de trabajo. La solución que permite hacer la inteligencia artificial es automatizar la mayor parte de esas tareas. Tú le puedes pasar un enlace de tu página web y decirle, dame consejos, SEO, en plan, para hacer, en plan, en qué cosas puedo mejorar, por qué áreas puedo tirar, qué cosas puedo hacer o dejar de hacer, etcétera. Evidentemente, de nuevo, aquí hay que poner un asterisco, hace falta alguien que sepa, porque no te puedes fiar completamente de lo que te dice la inteligencia artificial, porque no es un ser humano, ¿vale? Entonces, si un ser humano se puede equivocar, una inteligencia artificial también. Y con mayor probabilidad, sí, le da por tener, como decíamos, una de estas alucinaciones que a veces le dan. Entonces, los profesionales, lo suyo es tener un sistema o tener a mano un profesional o una consultora o un agente digitalizador que, porque trabaja con inteligencia artificial, pueda ofrecer precios más competitivos, a la par que seguir manteniendo la calidad del servicio. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las tareas han sido automatizadas y por lo tanto el trabajo de repetitivo ha desaparecido y se pueden centrar en tareas de mayor valor y de mayor impacto. Aquí también hay que hacer de nuevo un asterisco en el tema del SEO, porque todo esto parte de la base de que Google, ¿vale? Google Chrome, el navegador que usamos todo el mundo para buscar información, va a ser exactamente el mismo de aquí a dentro de 5 años o de adentro de 3 o adentro de 1, cosa que no es verdad, ¿vale? Es muy probable de que no sea así. Por ejemplo, si ahora buscamos qué son los fertilizantes NPK, por ejemplo, ahora, cuando buscamos esta información en Google, Google ya en España está mostrando resultados de inteligencia artificial. Entonces, esto es el SEO tradicional, esto es el SEO de inteligencia artificial, ¿vale? Que de momento nadie sabe cómo funciona porque literal que ha nacido hace 4 semanas. Es imposible que alguien sea experto en eso y si lo dice, miente. Entonces, otro asterisco que hay que poner aquí, el SEO que vivimos actualmente y el Google o los buscadores, tal y como buscamos información actualmente, va a cambiar mucho en muy poco tiempo. Con muy poco tiempo no me refiero en 3 meses. Esto va a ser varios años en el que se van introduciendo cambios progresivos, Google va a ir cambiando cosas, ChatGPT va a sacar su propio buscador, otras empresas van a sacar alternativas, la gente que antes buscaba, como cuando nació Google, la gente buscaba en Yahoo o buscaba en Altavista o lo que sea, los más veteranos de esta llamada lo conocerán, y todo se desapareció en cuanto empezó Google, ¿vale? O Internet Explorer, por poner otro ejemplo. Entonces, el sector en este caso en concreto va a cambiar. Pero lo que es ahora mismo, soluciones de inteligencia artificial aplicadas al SEO, tenemos dos, Surface SEO y SEMrush Assistant. El problema es que ninguna de estas dos es gratuita, ¿vale? Porque son herramientas bastante sofisticadas, entonces ya entramos un poco en el terreno en el que nos empezamos a ir de lo gratis. Pero bueno, Surfer SEO, que permite generar o tener un asistente y que te haga diagnósticos SEO de tu página web para introducir mejoras. La calidad de las recomendaciones que te haga estará determinada por tu capacidad para interpretar la información que te dé. Entonces, de nuevo, asterisco, contamos con un experto humano al lado para que nos dé su opinión sobre lo que está diciendo la inteligencia artificial. Y luego la otra es Semrush Assistant, que está más enfocado a la parte de escritura y a la parte de que los contenidos, los textos estén bien escritos. Con bien escritos no me refiero a que no haya faltas de ortografía, sino que sean y que respondan a las preguntas de los seres humanos que están haciendo búsquedas ahora mismo en Internet, etcétera, ¿vale? Y de nuevo, hace falta alguien al lado porque alguien al final tiene que acabar escribiendo el texto. No cometáis el error, por cierto, estos consejos se sale un poco del tema de la charla, pero es importante porque he visto muchas empresas caer en esto. No cometáis el error de que porque creer que la inteligencia artificial te escribe un texto, publicarlo en vuestra página web. Primero, porque puede ser incorrecta la información que deis y eso es una, entre comillas, cagada monumental que no debéis
que no haríais si fuera escrito por un ser humano, pero como es una inteligencia artificial, la gente, como decía, tira adelante. Pero luego, por otra cosa, y es que va a haber, y cada vez hay más creciente, sobre todo en Europa, una corriente no anti-inteligencia artificial, pero sí en valor de que la información no provenga exclusivamente de una inteligencia artificial. Es decir, que el contenido que leamos en Internet, aunque sea mayoritariamente o asistido o inspirado o coordinado por una inteligencia artificial, haya un ser humano intermedio. Y eso ha llevado a que, por ejemplo, Google penalice a las páginas web, que empezó en marzo de 2024, es de hecho cuando vino el golpetazo. Todas esas páginas web que durante 2023 habían liado a subir contenidos de inteligencia artificial a sus webs, Google los dejó estar hasta que fue capaz de desarrollar un sistema que luchara contra eso y de repente, ¡pam!, les metió una penalización, ¿vale? Entonces, como no sabemos cómo va a evolucionar, no subáis a vuestras webs contenidos hechos por inteligencia artificial, sobre todo dentro del contexto de la Unión Europea, que es muy garantista con materia de derechos de autor, copyright, derechos del consumidor, etcétera, ¿vale? Lo cual es muy positivo, ¿vale? Pero no cometáis el error de, por desconocimiento, arriesgaros a el día de mañana, 2, 3, 4 años en el futuro, un problema, ¿vale? Motores de recomendación. Este caso es útil en ciertos, en cierto tipo de negocios, pero lo he metido porque en los que es necesario tiene muchísimas ventajas, ¿vale? Y es la parte de recomendar productos. Probablemente nosotros, en algún momento de nuestra vida, ya hemos comprado en Amazon o en otro comercio electrónico, pero probablemente Amazon, la mayor parte de nosotros, y cuando compramos un producto en Amazon, siempre nos sale la típica ventanita, el típico pop-up de la gente que compró este producto está comprando este otro producto, o la gente que compró este producto ha encontrado interesante esto, o este producto que has comprado va muy bien con estos accesorios, ¿vale? Con ello. Eso se llama en la jerga de marketing upselling o cross-selling, ¿vale? Intentas hacer en definitiva que la gente compre más. Ya que está mentalizada a hacer una compra, intentas colarle un producto adicional que le vaya a ser útil. Ahora veremos en la parte de recomendación cómo la inteligencia artificial ayuda en eso, pero al definitiva intentas que su ticket de compra sea superior al que hubiera sido si no hubiera tenido una recomendación. Eso es tremendamente difícil de hacer de forma automatizada, sin inteligencia artificial. ¿Por qué? Imaginemos que una persona entra en vuestra tienda y parece ser una persona que va, supongamos que tenéis una tienda física, ¿vale? Y es una persona que tiene pinta de que va a hacer una compra, ¿vale? O sea, mira mucho los productos, las etiquetas, hace comparativas, mira cosas en el móvil, hace fotos, se sale un momento, llama, vuelve a entrar. O sea, parece que está caliente la cosa, en el sentido de la venta. Y entonces, evidentemente, os acercáis y empezáis a hablar con él o con ella. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Ya tenías una idea de más o menos lo que veníais buscando? ¿Has mirado información previamente? ¿Tenías algo en mente? Sí, por ejemplo, vamos a suponer que vendéis colchones, ¿vale? Sí, pues porque mira, en mi casa queremos cambiar el colchón porque me han diagnosticado un cierto problema de espalda, de desviación, y hay que cambiar la dureza, e intentábamos coger uno que también tuviera soporte lumbar, porque así ya que hacemos lo compramos, pues no sé qué, y había visto este, y os enseño una foto del móvil, pero no veo por esta tienda que tengáis ese modelo, etcétera, bla, 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 ¿vale? La clásica. Un buen comercial absorbe toda esa información y le dice, vale, con la información que me has dado, yo te recomiendo estas tres opciones. Está la opción 1, que es no sé qué, la opción 2, que es no sé qué, y la opción 3, que es un poquito más cara, pero incorpora esta cosa y esta otra cosa, que a ti te va a venir bien. Y entonces es cuando la persona dice, vale, pues que la más cara, no sé, no sé qué, bla, 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 y ahí es cuando el comercial, siempre vamos a asumir, bien intencionado e intentando cerrar la venta de un producto que realmente vaya a ayudar al cliente, le diga, vale, pero plantéate que un colchón normalmente deberías comprar uno solo cada 10 años, más o menos, o incluso más, con los modernos de ahora. Entonces piénsalo que es una compra ya casi para el siguiente tercio o si la siguiente década o 2 décadas de tu vida, con lo cual, aunque sea un poco más caro, realmente a la larga te va a ayudar, porque este problema de espalda que tienes con esta nueva cosa que han metido va mejor, no sé qué cosa, bla, 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 y al final conseguís vender, ¿vale? Ese producto. Habéis gastado mucho tiempo comparativamente a si simplemente hubierais dejado que el cliente pululara por la tienda, eligiera el colchón que quiere, pues normalmente
probablemente eligiendo el más barato o de los más baratos, y coge y lo compra y se va, ¿vale? Pero gracias a que habéis invertido tiempo en intentar buscar una recomendación personalizada para esa persona, habéis conseguido un ticket superior de venta a la vez que le habéis hecho o le habéis vendido un producto que se supone que va a cubrir mejor sus necesidades, con lo cual la satisfacción que va a tener es mayor. Vale, hacer eso en Internet, hacer eso en una tienda física es muy fácil, muy fácil. Hace falta gente muy buena en eso, ¿vale? Pero fácil me refiero, es un entorno cerrado, solo hay X personas en la tienda en determinado momento, si hace falta más gente podéis traer un refuerzo o lo que sea, o pedir un momento que la gente espere y la gente suele ser educada y esperar, etcétera. En Internet eso es muy difícil, la gente no tiene tiempo, la gente va a tiro hecho la mayor parte de las veces, es difícil intentar conseguir su atención para tal, y la gente que genuinamente está buscando información y demás, lo que hace muchas veces es apoyarse en opiniones externas de páginas web, blogs, vídeos de YouTube, publicaciones de Instagram o de Facebook, y con eso ya más o menos compone su mente. La manera de luchar que tenía hasta ahora el sector en materia de recomendaciones era hacerlas genéricas. Es en plan, mucha gente que ha comprado esto otro. En plan, entonces, como mucha gente que ha comprado esto otro, pues te lo recomendamos. Muchas empresas también tenían reglas automatizadas estáticas que nadie revisaba nunca. Por ejemplo, había yo he estado involucrado en proyectos en los cuales empresas que tenían desde la tira de años que se autorrecomendara un producto en concreto porque hace años tuvieron un excedente de stock de ese producto y pusieron la regla de que se autorrecomendara siempre a todo el mundo, ¿vale? Pero luego cuando bajó el stock nadie se preocupó de cambiarlo y llevaban años vendiendo ese producto en su página web pensando que era un producto que funcionaba muy bien sin darse cuenta de que solo funcionaba bien porque por decirlo así, se lo estaban forzando por la garganta a la gente. Y el problema de eso es que era un producto que era muy costoso de almacenar, por eso el problema del stock y de tener producto excedente les suponía un problema a ellos. Es un producto muy caro de almacenar, muy caro de traer y caro en general. Y tenían opciones mejores en el almacén que no las vendían o que no las pedían porque la gente tampoco preguntaba por ellas y no parecía que fueran interesantes, pero el problema es que las alternativas estaban escondidas porque eran imposibles de encontrar y como no las recomendaban, pues nadie las veía. Se modificaron esas reglas y demás y al final pues se mejoraron los márgenes con un cambio, entre comillas, sencillo, pero que hay que sentarse y analizar los datos para verlo y al final pues bueno, mejoraron, ¿vale? Y como este caso probablemente os surjan a vuestra mente muchas situaciones similares en las que en la empresa se hace algo desde toda la vida, viene alguien, lo cambia y de repente mejora todo, ¿vale? Los motores de recomendación basados en inteligencia artificial, que en este caso son de los más y de las opciones de inteligencia artificial más avanzadas que hay ahora mismo de todas las posibles aplicaciones, es porque hay una empresa muy potente detrás, que es Amazon, que lleva haciendo esto toda la vida, ¿vale? O por lo menos muchísimos años, ¿vale? Casi una de cada cuatro, más de un tercio, ¿vale? Una de cada tres ventas que se producen en Amazon vienen de su motor de recomendación. Eso significa que su motor de recomendación está altamente optimizado, no para Amazon en sí, porque Amazon vende de todo, ¿vale? Sino en general el motor está muy optimizado para encontrar recomendaciones adecuadas a las compras que esté haciendo o los productos que tenga añadido al carrito la gente. Otra alternativa, por si acaso Amazon no tal, es Netflix, ¿vale? Netflix, que vende servicio, que al final es un vídeo en streaming, no vende un producto en sí, también basa gran parte del éxito de su modelo de negocio en que te recomiende series y películas que a ti te apetezca ver o que quieras ver o que no sabías que te apetecía ver hasta que no te las recomendaba, ¿vale? Entonces eso, Amazon es muy buena en esto, ¿vale? Por eso aunque es un servicio caro, yo recomiendo sobre todo Amazon Personalize, ¿vale? Está creado en la nube de Amazon que se llama AWS, que es Amazon Web Services, y es el mismo sistema que utiliza la propia Amazon, ¿vale? Permite recomendaciones hiperpersonalizadas en tiempo real y es un servicio porque está muy bien optimizado y está muy bien avanzado, autogestionado. Es decir, tú le pones a correr y no tienes que estar tan pendiente o no tiene que haber tanta intervención humana como los casos previos que hemos visto. ¿Por qué? Porque Amazon lleva años y años y años de ventaja sobre el resto de opciones y el resto de competidores dentro del sector, ¿vale?
Y es a lo que aspiran al final las inteligencias artificiales, estar tan optimizadas que la presencia humana cada vez vaya siendo menos de ejecución y más de supervisión y simplemente cada vez una supervisión más estratégica, ¿vale? Más de entrar en cosas muy concretas y específicas y no en el día a día. Pero ya digo que quedan años para que en el resto de soluciones de inteligencia artificial lleguemos a eso. Y luego, bueno, por mantener el espíritu de incorporar dos, pues es incorporado Azure, que es la solución de Microsoft, y más o menos hace lo mismo que Amazon, pero peor, sinceramente. Y tampoco es que sean excesivamente distintas en precio, ¿vale? Así que en este caso concreto yo sí que me inclino más por Amazon. Caso 5, generación de descripciones de producto. La gracia, cuando tú tienes una empresa o cuando tú tienes una página web, tú conoces muy bien todos los productos, hasta el punto de que a veces no necesitan ni que te los describan. Ves la foto, un poco de información técnica y dices, vale, esto es así, 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 va a tener estos pros, estos contras, bla, 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 ¿vale? Cuando una persona está buscando comprar un producto o adquirir un servicio, salvo que sea algo muy genérico, o sea, genérico me refiero muy, por decirlo así, de su día a día, ¿vale? Que sea algo que ya está muy acostumbrado a comprar, como puede ser a lo mejor queso, ¿vale? Para que venda productos artesanales de Extremadura en su página web, etcétera. Pues si son cosas del día a día y cada mes hace su pedido o cada 2 meses hace su pedido de lo que sea, pues bueno, pues al final también tiene ese conocimiento específico. Pero la mayor parte de la gente no compra el mismo producto todo el rato, todo el tiempo, sino que tiene una necesidad específica, concreta, va a encontrar el producto o servicio que la cubra y con suerte no volver o en un tiempo razonable no volver a necesitarlo, ¿vale? Porque en principio el producto o servicio por el que ha pagado le va a funcionar, ¿vale? El problema de eso es que, por un lado, vosotros, desde el del punto de vista de las pymes y de las empresas, no tenéis el tiempo o la capacidad de gastar tanto tiempo, invertir tanto tiempo en hacer cada descripción de cada producto, de cada servicio hiperpersonalizada para que ponga en valor todos los pros y a una guía de cuándo deberías comprar esto y cuándo en realidad deberías comprar esta otra cosa y bla, 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 sino que normalmente son cosas muy genéricas. Este producto mide tanto de alto, de ancho, pesa tanto, te lo entregamos de 3 a 5 días laborables, cuesta tanto, gastos de envío gratis y lo que sea, ¿vale? Y para adelante. Y ya está. Y si tienes dudas, pues ahí sí pones lo de escríbenos, háblanos, tal, no sé qué. Pero la descripción en sí, por decirlo así, no ayuda porque es clónica o muy parecida a la de muchos productos. Por ejemplo, esto es un caso notorio en el mundo de las máquinas de café, las de cápsulas. Yo os reto que os metáis en la página web de Nespresso e intentéis entender, o cualquier otra, ¿vale? La de Dolce Gusto misma, da un poco igual. Pero intentéis encontrar las diferencias entre sus principales máquinas de café de cápsulas, ¿vale? Que uno pensaría que solo hay 3 o 5, pero en realidad hay decenas y decenas de variedades, ¿vale? Entonces, y con descripciones muy poco descriptivas y que ayudan muy poco. Desde el punto de vista del cliente, eso es un gran palo en la rueda de cara a vender, porque está viniendo por una necesidad concreta y tú le estás dando una descripción genérica. Está relacionado con la parte de la recomendación, pero va un paso más allá, porque aquí no entra un motor, ¿vale? Esto es el primer paso que da dentro de tu página web, debería servir para que se le empezaran a responder las preguntas al usuario, no esperar a contactar con atención al cliente, un motor de recomendación o lo que sea. La solución que en este caso permite la inteligencia artificial es crear, bueno, y luego breve asterisco que lo acabo de ver, pero bueno, las descripciones también son importantes a nivel de SEO porque hay mucha gente que busca producto para no sé qué, y no sabe ni el nombre, ni la marca, ni el modelo, ni nada. Quiere un producto que sirva para no sé qué, no sé qué. Y busca literalmente eso en Google. Entonces las descripciones también sirven para que tu página web sirva por ello, salga por ello. Pero bueno, la parte de soluciones con inteligencia artificial es que en vez de un copywriter, que es simplemente una persona cuyo trabajo consiste en escribir o sea, en escribir contenidos, ¿vale? Para páginas o para anuncios o para lo que sea, en vez de que una persona gaste varios minutos en escribir una única descripción de producto, y esto suponiendo que son muy buenos en su trabajo, ¿vale?
No pasa nada, hay gente que trabaja más rápido, hay gente que trabaja más lento, gente que trabaja mejor, gente que trabaja peor. Pero a niveles medios, ¿vale? La gente en una campana de Gauss está justo en la mitad, es decir, en la mediana. En cualquier sector es más probable que encuentres un buen profesional, y con buen me refiero a un profesional decente, que es bueno en su trabajo, pero tampoco es el mejor, pero tampoco es el peor, pero te cumple la función. Con los copywriters igual, un copywriter muy bueno puede tardar pocos minutos en escribir una descripción, uno bueno, normalillo, pues puede tardar el triple, ¿vale? La cuestión es que eso es muchísimo tiempo gastado y el tiempo al final es dinero. Entonces, en el mismo tiempo que un copywriter normalillo te puede escribir una única descripción de producto, tú le subes todo un catálogo de productos a un motor de inteligencia artificial, le das instrucciones, toda la información que tú quieras. Le puedes dar vídeos, les puedes dar un catálogo en PDF, les puedes dar fotos, les puedes dar toda la pila de reseñas de productos que te han dejado los clientes históricamente en tu página web o lo que sea. Le puedes contar tu vida escrita, ¿vale? De cada producto, o unas notas de cada producto, de cada familia de productos. Y en el mismo tiempo en el que un copywriter normalillo te lo invertiría en escribir una única descripción, el modelo de inteligencia artificial puede escribir descripciones para todos tus productos. Y lo que es importante aquí, descripciones únicas y atractivas. Es decir, con únicas me refiero a que no sea el mismo texto cambiando 2 o 3 palabras, y con atractivas me refiero que la descripción sea capaz de poner en valor en específico los pros de ese producto o servicio en concreto. La cuestión es que quien entre en tu página web a ver un producto o servicio y que todavía no tenga mucha idea de si te va a comprar a ti o no, porque no tiene mucha idea de lo que quiere o de lo que necesita, cuando lee una descripción de producto en profundidad que ejemplifica casos de uso, es honesta a la hora de decir, este producto sirve para esto, si buscas un producto que en realidad sirva para esto, te recomendamos este otro, etcétera, la imagen que generáis de cara al cliente es que sois gente de fiar, que sabe lo que se hace. Y eso es más probable, para sorpresa de nadie, cuando eres o cuando das apariencia de solvencia y de que sabes lo que haces, es más probable que la gente te acabe contratando, ¿vale? Para sorpresa de nadie, como digo. Entonces, los modelos de inteligencia artificial reducen enormemente la carga inicial de contenido. De nuevo, asterisco. Esto no quiere decir que haya que dejar a la inteligencia artificial libre, como un perro en la pradera, y dejar que escriba todas las descripciones de todos vuestros productos y no revisarlas nunca más, o no intentar retocarlas, sino que luego, una vez que ha hecho toda la parte dura del trabajo, simplemente vosotros vais leyendo en diagonal, vosotros o vuestro equipo o quien sea, ¿vale? O un copywriter especializado en descripciones de producto y demás, vaya leyendo cada una de ellas por encima, porque tampoco hay que... Y si algo le chirría o algo no os cuadra o lo que sea, pues entráis, lo modificáis y listo, porque a lo mejor la inteligencia artificial ha metido un gazapo. Doble asterisco aquí, ¿vale? Como estamos haciendo potencialmente cientos de descripciones de productos simultáneamente, es más probable que suceda el efecto de las alucinaciones que hablábamos al principio de la presentación. Es decir, si 100 veces le pides algo, 99 veces la hará bien y en una intentará innovar y te intentará dar una respuesta aleatoria, o bueno, aleatoria, un poco más aleatoria, ¿vale? Y puede que acierte o puede que fracase. Entonces, cuanto más descripciones y más, por decirlo así, pidáis del modelo de inteligencia artificial, más probable es que cometa algún fallito de vez en cuando. Entonces, razón de más, en este caso específico, para que haya alguien supervisando, ¿vale? La gracia de esto es que es una de las principales ventajas de la inteligencia artificial en plataformas como, por ejemplo, Shopify, que ya tienen integrado un sistema fácil para que puedas montar tu tienda online. Entonces, la misma herramienta que te genera, la parte de inteligencia, o sea, la inteligencia artificial del desarrollo de la página web y lo que sea, también puede ser la misma plataforma que te provea de la solución para la parte de descripciones de productos. Entonces, yo recomiendo, aparte de porque se ha puesto muy de moda y demás para tiendas online recientemente en España y a nivel mundial, cada vez está ganando más popularidad, pero bueno, Shopify es una opción bastante buena en general para montar e-commerce, y que ya tiene soluciones de inteligencia artificial integradas, como por ejemplo esta, de integración. Entonces, en la cuota de
dar de alta la herramienta y pagar la herramienta, te vienen a incluir estas funcionalidades. Con lo cual, es gratis, pero no es gratis. O sea, no es gratis porque pagas la cuota entera, pero pagarías la cuota entera de todas formas, aunque solo tuvieras la página web. Con lo cual, te da un poco igual. Y luego, una solución fuera del entorno de Shopify, aunque se puede integrar con ella, porque ya digo, es la herramienta que está de moda y que todo el mundo se quiere subir al carro, por decirlo así, pero bueno, es otra solución externa, ¿vale? Para generar de forma masiva descripciones y contenidos de productos, ¿vale? Para un e-commerce, ¿ok? Aquí entramos en estos últimos 3 casos más específicos y que ya solo van a tener sentido en pymes que tengan un volumen de negocio o necesidades logísticas más avanzadas. Pero bueno, yo las meto porque o sea, en mi experiencia pues, puede muy probablemente ser el caso de alguno de vosotros. O, si todo va bien, en vuestra empresa y en vuestro plan empresarial, no será el caso ahora, pero sí será el caso más adelante cuando tengáis más éxito, ¿vale? Pero bueno, es el caso de la predicción de la demanda. A poco que hayáis tenido que lidiar con sistemas de inventariado o de almacenamiento, os daréis cuenta de que tener productos en el almacén que no se venden es un problema. Es un problema en sí mismo porque es producto que no estás vendiendo y que has gastado dinero en comprar y en adquirir y que no estás rentabilizando, pero también es un problema porque te están consumiendo espacio en el almacén, ya sea un almacén tuyo o un almacén logístico, como puede ser de Seur o del propio Amazon o lo que sea. Da igual, porque sigues pagando una cuota, pero estás pagando por un espacio de almacenamiento que no estás rentabilizando de ninguna manera. Y eso es un coste adicional al coste que ya tienes por haber adquirido ese producto. Por eso, la parte de predicción de demanda también es una de las que más ha interesado a empresas como, por ejemplo, Amazon, y es una de las que está más avanzada también, porque esto lleva siendo un problema desde que el mundo es mundo y la gente se asentó y empezó a hacer agricultura y a cultivar y a tener ganado allá por la Edad del Bronce, pero es como predecir qué productos voy a necesitar en previsión de ciertos acontecimientos que yo preveo que vayan a suceder. Por ejemplo, Black Friday. Se acerca el Black Friday, hay que hacer estocaje de productos, pero el espacio de almacenamiento es limitado. ¿Qué productos hay que hacer estocaje? ¿Qué es más probable que me compre la gente? ¿Es más probable que me compren el producto estrella de mi página web porque es el mejor relación calidad-precio o porque es Black Friday y voy a hacer descuentos agresivos, entre comillas, de repente todo el mundo me va a querer por un poquito más de dinero comprar el producto, el mejor producto o el más caro de mi página web por un poquito más de dinero, aprovechando el descuento agresivo? Bueno, pues ese tipo de preguntas, ¿vale? Que son importantes, son las que cuesta mucho tiempo de analizar. En este caso tenemos la ventaja de que esto es estadística pura, ¿vale? Cuando empiezas un negocio, al principio no tienes mucha idea de lo que hacer y no sabes por dónde te sopla el viento, pero tras el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, tras 10 años en el sector, ¿vale? Tu propio cerebro, de forma intuitiva, es capaz de predecir, va a haber mal tiempo este año. Eso significa que el precio del aceite va a subir, porque el precio del aceite va a subir, eso va a provocar que no sé qué cosa se vaya a volver caro en los supermercados y como yo vendo productos artesanales de no sé qué cosa, va a ser un buen momento para que ya que van a comprar caro el producto producido en masa, pues mi producto artesanal, como no está tan afectado por la subida del precio de lo que sea, pues puedo aprovechar y tal, ¿vale? Eso es un cálculo automático que realiza tu cerebro de años y años de experiencia en el sector, pero que no es más que un patrón estadístico, ¿vale? Ha relacionado estadísticamente dos eventos y la probabilidad de que un resultado suceda en combinación de ellos. Para una pyme es muy difícil salir de ese rango del terreno intuitivo a la hora de lidiar con estos temas porque es muy costoso contratar analistas de datos o científicos de datos que te hagan los modelos estadísticos necesarios para calcularlo, ¿vale? Y es probable que el primero o el segundo año nos sirvan de mucho porque son modelos que necesitan ser entrenados a lo largo del tiempo. Y esos modelos, de hecho, no suelen captar relaciones complejas, como por ejemplo el tiempo, las tendencias, las promociones, el clima, cambios en las legislaciones, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que nos permite la inteligencia? ¿Qué es lo que nos permite la inteligencia artificial? Dado que esto es un patrón estadístico y dado que
lo único que necesitamos, por decirlo así, es potencia de cálculo y un poquito de inteligencia humana para poder darle ese empuje inicial. Los pronósticos generados por modelos de predicción de demanda e inteligencia artificial son bastante precisos, ¿vale? Y la ventaja de los modelos de inteligencia artificial es que se pueden actualizar continuamente en relación a la predicción de demanda. Con lo cual, si cambian las condiciones iniciales por las cuales el análisis de demanda iba a dar no sé qué, como por ejemplo que de repente caiga la mundial a nivel de lluvias y eso afecte a cadenas de suministro, logística, que te vayan a hacer que un proveedor te vaya a entregar más tarde lo que necesitabas, de lo que sea, ¿vale? Eso se puede analizar en tiempo real y actualizarlo al modelo de predicción de demanda, ¿vale? Para que continuamente se puedan ir actualizando, ¿vale? En este sentido, como en la parte de motores de recomendación, como decía, tenemos la ventaja de que Amazon lleva lidiando con esto muchísimos años. Y desde el punto de vista de soluciones de inteligencia artificial, también es una de las más sofisticadas y de las más pulidas, ¿vale? Hasta el punto de que, de nuevo, os voy a recomendar Amazon Forecast, que es el modelo de Amazon que usan ellos mismos, que sirve para producir predicciones de demanda en tiempo real. De nuevo, no somos Amazon, ¿vale? Pero aquí todo hay que aplicarlo en escala, ¿vale? No hace falta ser una empresa hiper grande, con un gran con grandes medios económicos o lo que sea, sino con que tengáis un almacén pequeñito o mediano que ya esté al tope de capacidad, ya estáis exactamente en la misma situación que está Amazon, ¿vale? A nivel mundial. Entonces, el propio modelo de Amazon, cuando le cargas datos históricos y opcionalmente datos externos, ¿vale? De otras fuentes, como por ejemplo datos del clima, Amazon Forecast empieza él mismo de forma autogestionada a empezar a hacer predicciones de demanda. Luego, como siempre, tiene que haber un ser humano que interprete esos resultados, que en este caso, por ejemplo, si tenéis mucha experiencia en vuestro sector o con vuestra empresa, podéis ser vosotros mismos y decir, vale, esto no tiene mucho sentido, esto que me has dicho. El modelo al principio fallará, ¿vale? Porque está haciendo las primeras predicciones, pero poco a poco se irá afinando a sí mismo con el feedback que reciba de vosotros, ¿vale? Pero bueno, en general es una solución bastante más pulida que el resto que hemos estado viendo, ¿vale? Y luego, al final, por poner otra alternativa, en este caso no os he puesto la de Microsoft, que también tiene una, os he puesto una de Google, que también es de pago, ¿vale? Pero bueno, también está bien, ¿vale? No tiene el nivel de pulido y el nivel de experiencia y expertise que tiene la gente de Amazon, pero bueno, que también está bien, ¿vale? O sea, para casos pequeños, por decirlo así, te daría igual una que otra, aunque yo os recomiendo generalmente a Amazon. Y luego, caso 7, CRMs con inteligencia artificial. Esto es un caso parecido al de atención al cliente, pero más avanzado. ¿Qué es un CRM? CRM es las siglas de Custom Relationship Management, es decir, sistemas de relación con el cliente. O sí, bueno, sistemas de relación con el cliente. Puede ser una buena traducción. ¿Qué significa? Toda interacción, idealmente, toda interacción que tú tienes con un cliente debería quedar guardada. Y de nuevo pongo el caso de la clásica tienda de barrio o la tienda de pueblo o la tienda de ciudad, pero que tiene una clientela fiel, en la cual tú de memoria puedes decir, hombre, es Paco, es Julián, es Marisa, es Ana, es Cristina, que le pasa no sé qué, lleva años comprando en mi tienda y cuando te llegan productos nuevos, es decir, voy a apartar un poquito porque Julián me ha pedido que le aparte estas cosas que me han traído porque le interesaban a él y ya las tengo prometidas y bla, 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 ¿vale? Ese tipo de cosas. Eso en realmente que sucede de nuevo de forma intuitiva en vuestra cabeza y que lo relacionamos con, joder, esta persona cuida su negocio y conoce su negocio al dedillo, es lo que es un CRM. ¿Por qué? Porque el día de mañana te va a venir un cliente enfadado y ese cliente va a ser un cliente de toda la vida o potencialmente un cliente que puede acabar siendo de toda la vida y en función de cómo manejes tu relación con él a la hora de solventarle el problema, o sea, saldrá con un mejor o con un peor sabor de boca. Por ejemplo, que ha tenido un problema, un producto le ha salido defectuoso tal. No pasa nada, te hacemos una reposición totalmente gratuita y aparte te damos como compensación esta otra cosa. Por ejemplo, un producto, o sea, que no tiene que ser algo muy caro, puede ser simplemente un detalle, pero es simplemente eso, un detalle, el transmitirle al cliente que importa.
El problema es que hacer eso, o sea, las ventajas de hacer eso son muchas y las desventajas de no hacerlo son también muchas. Las ventajas de hacerlo es que fidelizas muchísimo al cliente y un cliente fidelizado es un cliente en el que, entre comillas, ya no tienes que invertir tanto dinero para que te siga comprando. Ya no tienes que, porque ya está convencido, ¿vale? Ya no tienes que hacer tanta publicidad para convencerle, simplemente de vez en cuando mandarle una notificación. Es un cliente que te va a recomendar a otros potenciales clientes y el peso de una recomendación de una persona de tu entorno en nosotros como seres humanos tiene muchísimo peso en la decisión de compra. Es gente que te puede dar feedback de alto valor, de decir, oye, me he fijado que han abierto, por poner y seguir con el ejemplo de la tienda de barrio o lo que sea, han abierto otra tienda a 2 calles o 3 calles de aquí que hace lo mismo que tú, pero un poco más barato. O hace lo mismo que tú, pero un poco más caro, pero ellos en cambio, a cambio de que sean un poco más caros, hacen esta otra cosa. No sé qué, ¿vale? Pues te puede dar ese tipo de conocimiento de insight que en el contexto de un barrio parece una tontería porque evidentemente tú te vas a dar cuenta de si abren competidores o no, pero en el contexto de Internet, como hay tantas variables y tanto potencial cambio, pues no, ¿vale? Entonces, que el propio cliente te diga, te quiero seguir comprando, pero para seguirte comprando necesito que hagas esto, porque es lo que está haciendo la competencia, es investigación de mercado gratuita que te está regalando, ¿vale? Y que tiene muchísimo valor. Y las desventajas de no cuidar la relación con el cliente también son muchas, porque un cliente de toda la vida que de repente se encabrona contigo y te deja de comprar es una pérdida masiva, porque no solo has perdido o sea, no solo has perdido las compras que ese cliente te va a dejar de hacer de aquí hasta que se muera, sino que a la inversa todo sucede. Te va a dejar de recomendar a sus amigos, incluso puede que si le has encabronado lo suficiente te haga una campaña activa de que todo su entorno te deje de comprar. Eh, bueno, sí, básicamente eso es lo peor es lo peor que puede suceder. Entonces, el hecho de cuidar la relación con un cliente requiere muchísimo tiempo y esfuerzo, no solo de un equipo de atención al cliente, sino también de un equipo de ventas. Es muchísimos datos porque un cliente te puede hablar por WhatsApp, te puede mandar un correo, te puede llamar al teléfono, puede ir, si es que tenéis localización física, a alguna de vuestras localizaciones físicas a, a lo que sea, ¿vale? Si es época de rebajas o de lo que sea, eso súmale todas las interacciones normales que tengáis del volumen de datos que tengáis que procesar por el hecho de que son rebajas. Es decir, es potencialmente muchísimos datos, ¿vale? Y el problema que teníamos era que la gente hasta ahora, o sea, que necesitábamos un equipo de seres humanos, ¿vale? Totalmente centrados en prestarle atención al público y trabajar de cara al público de nuevo es un coñazo. Entonces, muchas tareas que tienen que ver con los CRM consumen muchísima energía y son muy repetitivas, como por ejemplo, ingresar datos en una base de datos, actualizarlos, escribir al cliente, hacer seguimiento de, oye, te hemos enviado el repuesto, te ha funcionado, no sé qué, u oye, se retrasa un poco, que sepas que lo sentimos mucho y a cambio te vamos a regalar un descuento del 20% en no sé qué cosa, bla, 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 etcétera, ¿vale? Y no tiene que ser solo por problemas, también puede ser cosas como, oye, se acerca en Black Friday porque eres un cliente muy valioso para nosotros, te vamos a dar un descuento especial para ti de en vez del 20, del 25%, porque te valoramos mucho como cliente y queremos seguir contando contigo y lo que sea, ¿vale? Ya solo ese hecho, tienes que localizar cuáles son los clientes de mayor valor y cuáles los de menor valor. ¿Qué permite hacer las soluciones con inteligencia artificial? Permiten hacer un poco la parte de predicción de demanda, pero para los clientes, en función de todo el histórico que tú tienes de interacciones con ese cliente, la inteligencia artificial puede decir, vale, este cliente era muy fiel, pero sus últimas comunicaciones con nosotros han sido muy agresivas, está muy enfadado. ¿Qué dirás? ¿Qué gilipollez? Eso lo puedo hacer también yo mirando si me insulta desde el WhatsApp de la empresa, porque lo tengo en mi móvil y lo puedo ver, esto también lo puedo ver yo. Sí, la cosa es que una inteligencia artificial puede hacer esto 24 horas del día. Y no solo eso, puede hacer esto en retrospectiva con todas las interacciones pasadas que ha tenido el cliente. Porque a ti te puede llegar un mensaje airado por WhatsApp y decir, qué imbécil, ni le voy a responder. O me ha pillado de mal día, estoy encabronado, le voy a responder bien, en plan, que se note. Pero
arriesgas la relación con un cliente que tú sin saberlo, porque no te suena el nombre, no te suena el teléfono, no te suena el correo, dices, va, este es un don nadie, por decirlo así, no tiene valor, a lo mejor estás sacrificando a uno de tus clientes más fieles, que hasta ese momento no había tenido razón para comunicarse contigo y por lo tanto no lo tienes en tu radar mental, pero que es un cliente muy importante para ti. Ahí la inteligencia artificial también tiene en cuenta todo el contexto, cada vez que interactúa con el cliente, todo el contexto previo para poder priorizar las tareas y demás. Y luego, o sea, para la parte de predicción y demás. Y luego con eso se priorizan tareas e informes, es decir, emails, informes de PDF, eso lo veremos en el siguiente caso, pero bueno, hasta el punto de que es capaz de detectar cuando las cosas están yendo un poco de control y alertar al equipo, de decir, oye, necesito un ser humano que aquí trate con este tema porque no sé cómo gestionar esto en concreto, ¿vale? Dentro de esto tenemos soluciones como por ejemplo Salesforce y Zoho. Zoho sí que tiene versión gratuita, o la tenía hasta hace poco, ¿vale? Y Salesforce es un poco la herramienta por defecto en el mundo del CRM y de la relación con de la relación con el cliente, ¿vale? La más avanzada es Salesforce, también la más cara. Zoho también está muy bien porque además que también te lo ofrece Salesforce, pero es todavía más caro, integra el hecho de que te puede predecir resultados de venta y métricas financieras en función de cómo vaya viendo el clima general con los clientes, con lo cual puedes reaccionar siempre cogido con asteriscos, porque aquí, o sea, con pinzas, porque aquí tiene que haber un ser humano que vea si realmente tiene sentido lo que te está diciendo la herramienta, pero te puede ayudar a predecir con semanas o meses de antelación si estás perdiendo a tu base de clientes y tú no te estás dando cuenta hasta que es demasiado tarde, ¿vale? Si estuvieras tú solo. El penúltimo caso, ¿es el penúltimo? Sí. El penúltimo caso, que es la parte de generación de informes y análisis, es más pensando en empresas ya sí que es de cierto tamaño. El día a día normalmente nos suele comer a todos, específicamente a las pymes y a los autónomos, porque estamos o estáis a 50.000 cosas, ¿vale? Y no tenéis tiempo casi nunca de sentaros realmente a analizar qué está pasando con vuestra empresa y cómo están yendo las cosas. Tenéis en vuestra mente los datos de facturación, impuestos, subvenciones que puedan entrar, gastos de personal, almacenamiento, todo eso, los datos puramente, por decirlo así, financieros, los tenéis en vuestra cabeza. Pero si yo te digo cuánto dinero, cuánto retorno de la publicidad que has hecho has tenido, es decir, cuánto has ingresado en función de cada euro invertido en publicidad, o esta campaña o el SEO que estás haciendo, implementando, ¿te está aportando beneficios o cuánta gente, cuántas personas que visitan tu página web te acaban comprando, por ejemplo, que son datos así como más abstractos o que nos parecen más abstractos y etéreos porque no tienen que ver directamente con presupuestos, facturación, impuestos, lo que sea, es probable que en el día a día no tengamos tiempo de sentarnos a responder ese tipo de preguntas. ¿Cómo se suele solucionar esto? ¿Cómo se solucionaba hasta ahora? Pues contratabas a una persona que se dedicara a llevar la parte de análisis de datos de tu empresa, o una agencia, una consultora y demás, ¿vale? Eso sigue siendo necesario, como viene siendo en todos los casos anteriores, pero una de las ventajas de la inteligencia artificial es que tareas que son extremadamente repetitivas y que tienen que ver con el análisis de datos, crear los gráficos, limpiar las bases de datos, establecer relaciones, crear los documentos de Excel, lo que sea, en los que esté todo bien puesto, etcétera, consume muchísimo tiempo. Y los analistas pierden ese tiempo pierden ese tiempo haciendo esas cosas y no las dedican a otras, como por ejemplo establecer relaciones entre los datos, ¿vale? Que es de donde se sacan las conclusiones realmente. En plan, si juntamos este dato de aquí con este dato de aquí, llegamos a la conclusión de que X, ¿vale? La solución con inteligencia artificial es que le quita a vosotros, si es que hacéis ese trabajo vosotros, o a la gente que tengáis encargada de hacerlo, toda la parte repetitiva y todo el coste de encima de su trabajo. Y con lo cual los analistas pueden dedicar su tiempo a encontrar relaciones no evidentes en los datos que se están analizando. Pero además, la inteligencia artificial en este caso, para mí, tiene una ventaja que no se suele tener en cuenta y que pasa como más desapercibida, pero para mí es muy importante, y es que democratiza el acceso y el entendimiento de los datos. Porque yo te puedo presentar un Excel súper currado en el que se establece
una relación entre las ventas que vas teniendo y las visitas a las páginas web y con especial foco en la publicidad y demás, pero salvo que yo esté a tu lado y te diga, la conclusión de este informe es que cuando hacemos publicidad, un mes después de haber de haber sacado los anuncios o lo que sea, 1, 2, 3 meses después, es cuando nos viene el retorno de la inversión y no es inmediato. Así que tu idea de que hacer publicidad no servía de nada porque a la semana de haber hecho la publicidad nadie te estaba comprando más, no tiene base porque en realidad en nuestro negocio o en tu sector las cosas se ven a meses vista, ¿vale? Por ejemplo, que es uno de los escenarios más habituales que se suelen dar en mi experiencia. Pues salvo que yo esté a tu lado diciéndote eso, esa conclusión es difícil que yo, dándote los datos en sí, la puedas sacar tú. Entonces, la inteligencia artificial democratiza el acceso y el entendimiento de esos datos, porque te puede explicar, ¿vale? Te puede dar una explicación de lo que los datos quieren decir, ¿vale? Y luego tú, como siempre, aplicas tu criterio de ser humano para ver si lo que te dice tiene sentido o no. Y si no tiene sentido, pues le preguntas o ya contactas con un ser humano y lo que sea. Pero la mayor parte de las veces, ¿vale? Te va a ser capaz de dar una respuesta satisfactoria. Y la gracia también de la democratización es, por ejemplo, este caso que pongo aquí, en el que tú, de la misma forma que escribirías un correo a un empleado tuyo y le dirías, necesito que me hagas un análisis, bueno, lo que pongo aquí, las ventas, o sea, bueno, necesito que me hagas un análisis de ventas y que me digas qué tal ha ido Black Friday. Ya está, pum. Eso coges y se lo puedes decir a la inteligencia artificial y generarte ella misma el análisis del dato y darte la conclusión en forma de resumen. Por ejemplo, las ventas aumentaron un 5% este mes por la categoría X en la región Y, mientras que el producto Z tuvo una caída del 10% respecto al mes anterior. Te hace ese resumen, a ti te llega como mensaje de correo electrónico o en un PDF o como mensaje de WhatsApp o como tú quieras. Y en tu día a día es más fácil incorporar y digerir esa información ya masticada, ¿vale? Que no toda la montaña de datos que habría que analizar. El problema de esto es que es muy complejo, ¿vale? Entonces, a diferencia de otras áreas, como por ejemplo las que veíamos de Amazon, que las soluciones están mucho más desarrolladas, todavía no es el caso de la parte de análisis de datos, porque hay muchas variables en juego, muchas piezas móviles, muchos detalles, etc. Entonces, de momento, quien tiene la ventaja en este apartado es Microsoft Power BI, ¿vale? Que es una solución de Microsoft, como es evidente, que se llama Smart Narrative, que esencialmente tú le das tus datos y en función de gráficos e informes te va construyendo una narrativa, un resumen de lo que va sucediendo para que así sea más digerible. Pero está un poco a medio cocinar todavía, no le están dando prioridad frente a otras soluciones de inteligencia artificial, porque eso tiene unas aplicaciones más limitadas en general. Ya hay otras cosas con un impacto mayor, como lo de atención al cliente o como lo del diseño de páginas web. Entonces, de momento está un poco en el estante, ¿vale? Conforme otras cosas vayan saliendo, probablemente veamos avances más interesantes en este caso de uso. Y para terminar, es la parte de automatización y RPA con inteligencia artificial. Aquí es un poco un cajón desastre, ¿vale? Estoy convencido de que en vuestro día a día hay ciertas tareas que tenéis que hacer diariamente, semanalmente, mensualmente, una vez al año, me da igual, pero que son periódicas. Sentarte y montarte el Excel de ventas. Sentarte y juntar todas las facturas de proveedores cada trimestre. Sentarte y yo qué sé, a repasar estocajes de productos y luego ponerlo en un Excel y ese Excel convertirlo en un PDF y ese PDF mandarlo a no sé quién. Cosas por el estilo, ¿vale? Tareas altamente repetitivas y que consumen mucho tiempo y no son productivas porque, como digo, es una tarea repetitiva. Puede que sí que tengan valor porque el impacto de esa tarea es mucho, pero tu tiempo, al ser una tarea repetitiva, no está gastado adecuadamente. Ahí es cuando entra la parte de automatización. Las automatizaciones permiten que ciertos flujos de tareas, por ejemplo, sentarte, analizar los datos de un Excel de no sé qué, cogerlos, copiarlos, pegarlos en un PowerPoint. Ese PowerPoint, a su vez, luego convertirlo a un PDF, adjuntarlo a un correo y ese correo mandarlo a tu jefe o mandarlo a tu director de ventas para que tenga la relación de, o tu director de ventas, para que tenga la relación de
de cómo está la situación de la empresa y demás para que pueda ajustar la estrategia comercial, por ejemplo. Pues eso, que consume un huevo de tiempo y que antes tradicionalmente la solución para esto era pues contrato un becario o contrato una persona de prácticas y le pongo a hacer esto un verano y luego ya contrato luego otra persona y luego otra y luego otra y luego otra, ¿vale? Porque a nuestros ojos son tareas de poco valor. El problema de eso es, primero, la gente de prácticas y los becarios nunca deberían ser utilizados para ese tipo de cosas porque son tareas que matan el espíritu y la creatividad, pero además son tareas que son muy fácilmente automatizables, ¿vale? Antes, sin la inteligencia artificial, te tenías que sentar y la automatización requería código, la mayor parte de las veces tenías que sentarte y escribirte un código que te automatizara, un script que se llama, que te automatizara las diferentes tareas que tenías que hacer, ¿vale? Pero con inteligencia artificial simplemente le puedes explicar lo que quieres que haga y la inteligencia artificial es capaz de desarrollar un flujo de acción y, en función de las herramientas que veremos ahora, implementarlo, ¿vale? Como por ejemplo, imagínate que tú tienes un problema, que suele ser muy habitual, de me llegan tantísimos emails todos los días a mi cuenta de correo que no sé qué hacer. No puedo responderlos todos, se me pasan cosas importantes, salvo que un cliente o quien sea me mande un segundo o un tercer correo recordándome que les responda, no puedo responderles, doy muy mala imagen, es un problema porque además me causa ansiedad, en plan, porque no me gusta sentarme a responder correos, tengo rechazo y por eso no lo hago, todo ese tipo de cosas. Pues son cosas que te puede hacer la inteligencia artificial. Por ejemplo, puede coger y pasar por toda tu bandeja de correos y hacerte un resumen de cada uno y en vez de tener que leerte páginas y páginas y páginas de correos de texto, te lees una carilla en el que dice, tienes 15 correos que tienen que ver con este tema, otros 7 que tienen que ver con esto, otros 3 con no sé qué, uno de no sé qué, y te recuerdo, en función de lo que he leído en tus correos, que tienes estos temas urgentes, este y este, que sería un poco el resumen de un secretario / secretaria que pudieras tener, ¿vale? Y la gracia de eso es que eso a su vez puede desembocar otras acciones. Por ejemplo, si es un cliente de proveedores, respóndeles con que les enviaremos las facturas a final de mes, ¿vale? El clásico correo de pásame la factura que me lo están pidiendo para cerrar el no sé qué y tú te la pasaremos a finales de mes como hacemos siempre. O yo qué sé, cambio en las condiciones de proveedor y tal. Pues eso, si son cambios de un proveedor en las condiciones y quiere una reunión y tal, y es un correo que va de eso, en vez de responderle genéricamente, te vas a coger ese correo y se lo vas a reenviar a la persona del departamento de ventas y comercial para que lo gestione él. Y la persona de ventas comercial puede tener a su vez una automatización suya propia que cuando le llegan este tipo de correos, lo que hace automáticamente es cerrarle un hueco en Calendar la semana que viene o dentro de 2 semanas y te invita a ti como dueño o dueña, al director de compras o de ventas o la directora y al proveedor en cuestión y ya está, ¿vale? Cosas por el estilo. La cuestión es liberar espacio mental, ¿vale? El espacio mental y tiempo de nuestras vidas para dedicarlo a otras cosas, ¿ok? Y he puesto estos ejemplos, pues que por ejemplo son los más recientes que tengo, pero estoy seguro, como decía, que en vuestro día a día estáis pensando en tareas hiperrepetitivas que si pudierais pasárselas a alguien, se las pasaríais, ¿vale? ¿Herramientas disponibles para hacer esto? IBM Watson Orchestrate, ¿vale? IBM Watson era una herramienta que salía antes, ¿vale? Previamente, pues también sirve para estas cosas porque Watson es la inteligencia artificial de IBM, ¿vale? Yo no la recomiendo, aparte porque es un poco en nuestro caso matar, ahí me saldrá, moscas a cañonazos, ¿vale? Y aparte porque IBM es notorio, y al igual que Microsoft, por hacer cosas cuyas interfaces son muy difíciles de usar, la verdad. No son para nada amigables con los usuarios. En ese caso tenemos una alternativa que tiene, en el caso de Zapier, versión gratuita y en el caso de ChatGPT también, pero que para desbloquear todo su potencial hay que pagar, pero las cuotas son muy asequibles, ¿vale? En ese sentido, que es Zapier y ChatGPT. Zapier es la plataforma líder en automatizaciones, ¿vale? Que ya existían antes de la inteligencia artificial y lo único que han hecho es potenciarlo con la integración de ChatGPT para poder poder automatizar muchas más cosas y hacer cosas que antes no se podían hacer. En ambos casos no hace falta tener conocimientos de código, simplemente sentarse una tarde evidentemente con alguien que tenga experiencia previa para ahorrar frustraciones a la hora de gestionar herramientas nuevas, pero es sentarse una tarde, un día, una semana a ir automatizando cosas, ¿vale?
Y esos serían todos los casos de uso. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora o preferís esperar hasta el final del todo. De momento no hay preguntas. Pues empresas que han implementado inteligencia artificial, ¿vale? Es una selección porque en realidad hay muchísimas empresas, solo que por cuestiones de confidencialidad y demás no puedo dar los nombres concretos, pero son casos genéricos que están publicados en medios de comunicación y demás, ¿vale? Spotify, toda la parte de recomendación de canciones, artistas, etcétera. El Banco Santander utiliza la inteligencia artificial para toda la parte de cálculo de riesgos en hipotecas, préstamos, pero también en inversiones, invertir en bolsa, o con el RoboAdvisor, que lo llaman ellos, cuando haces una cartera de inversión automatizada, que no hay un ser humano gestionándola, pero es una inteligencia artificial tomando decisiones, pues la banca es pionera también en hacer esas cosas, en concreto el Banco Santander. A3 Media para predicciones de audiencia y para ver si ciertos programas en ciertas franjas de horas van a tener más éxito o no. Telefónica en sus servicios empresariales, me refiero de asistencia a otras empresas, también utiliza inteligencia artificial, pero dentro de su propia empresa también la utiliza para, sobre todo, parte burocrática, procesos, agilizarlos, etcétera, ¿vale? Resúmenes de reuniones, ese tipo de cosas, ¿vale? Iberia, predicciones de vuelos y demás, y McDonald's, aunque parezca una chorrada, lo utiliza con sus franquiciados para predicciones de demanda. Y porque como cuando eres franquiciado de McDonald's le tienes que comprar a McDonald's todo el producto, todo el producto, bueno, todo, el packaging entero y tal, pues así pueden aprovisionar a sus franquiciados de forma más eficiente y por lo tanto no necesitar tanto espacio de almacenamiento y que todo sea más rentable para ellos. Reducción de costes y mejora de ingresos. Aquí yo creo que ha ido quedando claro un poco dentro de los casos de uso dónde se pueden encontrar las mayores reducciones. La mayor parte de ello viene por todo el tiempo que ahorras, tanto tuyo como de otras personas a tu cargo o colaboradores, a la hora de lidiar con las tareas del día a día de tu empresa. Eso ya lleva aparejado una reducción de costes, pero también la optimización de procesos puede ayudar a encontrar ineficiencias. Es decir, cosas que hasta ahora se hacían de una forma determinada que era horrible y en vez de simplemente automatizarlo para que sea más rápido, directamente la propia inteligencia artificial con una buena asistencia humana puede decir, pues aprovechando que tenemos toda esta potencia nueva, vamos a hacer las cosas como siempre hemos querido hacerlas, que nunca lo habíamos hecho hasta ahora porque nunca habíamos tenido tiempo. Pues ahora, como el tiempo se lo come la inteligencia artificial, empezamos a hacerlo así y empezamos a funcionar mejor. Y luego, bueno, la típica de mejora de margen de beneficios por aumento de ingresos, pero es bueno, simplemente porque cuando empiezas a explotar tu empresa de una forma más eficiente en general, pues eso lleva a que aumente el margen de beneficios, ya sea porque bajan los costes o porque tu empresa es más eficiente haciendo lo que ya hace y por lo tanto es más rentable y tiene un mayor volumen de ingresos, ¿vale? Aparte de un mayor margen. Y simplemente pasos para integrar una inteligencia artificial en un proyecto empresarial. Por si alguien acaso necesita ese walkthrough, sería ese tutorial, sería, por un lado, identificar las áreas de oportunidad, que los casos de uso que hemos visto yo creo que cubren bastante de las áreas que podrían y de dudas que os podrían surgir, sobre dónde se podría aplicar. Investigar soluciones concretas, que también esta presentación os da alternativas, pero que podéis encontrar vosotros por internet o como queráis y que mejor se ajuste a vuestro caso de estudio. Realizar, por favor, una prueba piloto antes de tomar ninguna decisión, porque hay muchísima gente que se lanza a la piscina con el tema de la inteligencia artificial pensando lo que no es, que ya estamos en el mundo en el que de Terminator, en el que un robot faltan semanas para que salgan los robots por la calle a andar con nosotros y no, ¿vale? Entonces, realizad una prueba piloto, siempre con supervisión humana, también, por favor, porque hay muchísimos casos de IAs, además en España, además de inteligencias artificiales que, entre comillas, la han liado parda porque no tenían a nadie supervisándolas y ha sido un problema muy grande, ¿vale? Para las empresas que lo han implementado y a partir de ahí, como todo, sentido común. Si te va funcionando, simplemente lo vas escalando, ¿vale? Lo vas aumentando de nivel dentro de tu empresa hasta que llegue a un punto en el que tú te sientas satisfecho. Y entonces paras y vuelves a repetir este proceso con otras áreas u otras cosas, ¿vale? De tu empresa, ¿vale? Y de tu proyecto empresarial. Y ese sería más o menos toda la presentación. Ahora sí, ronda de preguntas o impresiones. No sé si la gente se anima, desde luego en el chat de momento no han puesto ninguna pregunta, estaban atentos escuchándote.
No pasa nada. Simplemente recordar, en el caso de que no surja ninguna pregunta ahora, lo dicho, en la presentación tenéis mi contacto y demás, pero bueno, si no es ahora, más adelante, encantado de responder vuestras preguntas. Bueno, yo creo que podemos dar como algo importante, resumen clave de que lo has dicho y lo has repetido un montón de veces a lo largo de tu charla, es que, bueno, pues que la inteligencia artificial nos facilita, nos ayuda a todas las labores de una empresa, pero siempre hay que revisar. Eso es. Eso es. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, hay auténticos casos de terror, tanto en España como en el resto del mundo, de gente que pensó que vivíamos en el día del mañana y dejó corriendo la inteligencia artificial en su empresa y se la ha liado. O sea, ¿no dejaríais a un tío que acaba de entrar o una tía que acaba de entrar en vuestra empresa sin conocer tampoco mucho de ellos que tome decisiones importantes de calado? Pues con la inteligencia artificial tampoco. Efectivamente. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta, podéis abrir vuestro micro, lo tengo cerrado, pero podéis abrirlo para poder preguntar. Bueno, mientras alguien se anima, deciros en el chat, si miráis el chat, os he puesto un enlace a una encuesta de valoración para poder opinar sobre qué os ha parecido la jornada, tanto el horario como la charla en sí. Y también enlace para, si queréis ver y ojear, la próxima jornada, que sería el martes que viene, dedicada a la ciberseguridad. Como sabéis bien, es otra de las soluciones ofrecidas en el kit digital, ¿vale? Del cual os podemos informar en la oficina Acelera Pyme. ¿Nadie se anima? Pues ya está. Perfecto, Juan, pues encantada de haber tenido esta tarde, de haberte tenido aquí esta tarde y muchas gracias. Me alegro de que, o sea, espero que os haya gustado, espero haber podido responder vuestras dudas y demás, y sobre todo dejaros un poco con el gusanillo y sobre todo con la mentalidad de las cosas con sentido común. Efectivamente, como todo en la vida. Pero Eso bueno, es, que siempre el factor humano, o sea, el humano está ahí y es el que tiene la cabeza realmente para poder efectivamente. opinar y poder discernir que realmente qué es lo que está bien o no, en este caso para tu empresa. Ujú. Bueno, comentan que ha sido muy interesante. Muchas gracias a todos por haber venido y haber aguantado mi chapa. Vale, a lo largo de la semana os enviaré un correo a todos los que habéis inscrito a la jornada con enlace a la grabación de esta jornada por si queréis repasar algo y con la presentación que Juan nos ha ofrecido. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos. Juan, encantada. Hasta luego a todos. Muchas Venga, gracias. gracias.